Durante años recolecté cosas en mi zona para ganarme la vida y sorprendentemente me fue bien. La chatarra era abundante en mi ciudad y la gente incluso me ofrecía pagarme para que me llevara sus aparatos descompuestos, como las lavadoras y los hornos que luego llevaba al depósito de chatarra para ganar un poco de dinero. Actualmente, la mayoría de mis contactos vienen de redes sociales como Instagram o Facebook Marketplace y casi siempre todo salía bien. A veces recibía propuestas sospechosas que debía considerar cuidadosamente. Nunca olvidaré la vez que me enviaron un mensaje por Facebook para recoger una podadora descompuesta y un cobertizo caído en una propiedad a 1 hora de mi casa. Era septiembre de 2017. Normalmente no recogía basura después de oscurecer, porque el basurero ya estaba cerrado a esa hora. Parecía que ese tipo tenía mucho que ofrecerme y recoger. Él decía que solo podía verme después del trabajo, como a las 6 de la tarde. Entonces pensé, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? Llegó el día en que debía verlo y le mandé un mensaje para confirmar que todo seguía en pie. Y una vez que tuve luz verde, me subí a la camioneta y me puse en camino hacia la casa del hombre. No había mucho tráfico. El trayecto solo duró unos 45 minutos. Al tomar el pequeño camino de un carril donde vivía el hombre, el sol ya se había puesto. El camino estaba rodeado de un bosque espeso a ambos lados y resultó que la casa del hombre era la única en toda la carretera. Después de conducir un poco por el camino de un solo carril, vi un buzón abollado que tenía el número 43. Supe que había llegado a mi destino. Me estacioné lentamente en la entrada y lo primero que noté fue el jardín, totalmente cubierto de maleza. Al ver eso, la podadora debía estar descompuesta desde hacía un buen tiempo. Al acercarme a la casa, vi, con la tenue luz que brillaba a través de la ventana, que la dueña estaba en casa. Estacioné mi camioneta y antes de poder tomar mi teléfono para enviarle un mensaje al hombre, vi que alguien salía por la puerta principal. Se parecía al hombre que vino a ver. Cerré mi camioneta y me bajé. Apenas pisé la calle, entré en pánico al oír ladrar a lo que parecía un perro muy grande. El hombre bajó las escaleras y afirmó que no tenía por qué preocuparme, que el perro estaba adentro. No pude evitar estremecerme a cada paso, preguntándome si me atacarían. Me esforcé por seguir al hombre mientras empezaba a juntar toda la chatarra que tenía para mí. Pero a mitad de camino de mis idas y vueltas por el terreno hacia mi camión, sentí que escuchaba a un niño gritando bajo el ruido de los ladridos. Intenté mantener la calma mientras me despedía del hombre. Y en cuanto tomé la carretera, agarré mi teléfono y llamé a mi esposa para contarle lo que acababa de pasar. Ella estaba preocupada por lo que había escuchado y me dijo que debía llamar a la policía, y me alegra haberlo hecho. Le dije al oficial que escuché a un niño llorar y a un animal agresivo en una casa en ruinas. Al llegar, hallaron a un niño que no era del dueño de la casa. Se trataba de un niño desaparecido desde hace más de 3 semanas en un estado a 2 estados de aquí. En ese momento no había perros presentes. Y la policía pensó que el hombre estaba usando una grabación de un perro ladrando, que reproducía en altavoces para intentar cubrir los gritos de auxilio del niño. Cuando el caso llegó a los tribunales, ante el juez, resultó que la única razón por la que tuvo que quitar el asunto fue porque su casero lo iba a desalojar si no lo hacía. Bueno, eso pasó cuando tenía 16 años, y por lo que sucedió, nunca volveré a usar las redes sociales. El año escolar terminaba pronto, así que en unas semanas seríamos libres todo el verano. Eso también significaba que los maestros en la clase tenían tiempo libre y rara vez dejaban tarea. De todos modos, yo estaba en clase platicando con mis amigas porque nuestro maestro nos daba tiempo libre. Platicábamos de temas de chicas en la prepa y de nuestros planes para el verano, de la universidad, de trabajos de coche y hasta de la graduación. Mientras una amiga contaba que su jefe la despidió, me llegó una notificación de Facebook al celular. Un nombre de usuario que nunca había visto antes me envió una solicitud de amistad. Voy a ser lo más clara posible. Recibir solicitudes de amistad de la mayoría de los usuarios desconocidos no es una gran sorpresa para mí. Si conociera a la persona, aceptaría su solicitud. En este caso, no sabía quién era esa persona, así que la rechacé. Fue entonces cuando recibí otra notificación en mi teléfono de parte de Facebook. Tenía el mismo usuario y me mandó un mensaje directo. Decía algo como, oye, eres muy guapa, ¿te gustaría platicar conmigo? Le respondí diciéndole que no sabía quién era y me disculpé.
No olvides que ese tipo tenía unos 40 años y yo solo 18, así que empezaba a dar mucho miedo. Mis amigas terminaron queriendo ver lo que estaba haciendo y les mostré el chat. A 2 amigas no les importó y la otra solo me dijo que lo bloqueara. Pensé que bloquearlo no sería lo correcto en ese momento, así que me abstuve de hacerlo. Cuando llegué a mi casa recibí otra notificación en mi teléfono del mismo tipo. Decía que íbamos a conocernos y que íbamos a empezar una relación romántica. En ese momento estaba más que asustada y lo bloqueé y pensé que eso era todo, diría yo. Unos 10 minutos después recibí otro mensaje de Facebook con otro usuario. Preguntó, ¿por qué me bloqueaste? Quiero conocerte. Le dije que me dejara en paz y que era demasiado mayor para mí y que si no se detenía llamaría a la policía y lo denunciaría. Entonces empezó a insultar y a hacer amenazas. Me dijo que me encontraría y me mataría. Lo bloqueé de inmediato, una vez más, y llamé a la policía, pero por supuesto no pudieron hacer nada. Como realmente no cometió ningún delito, creo que es una tontería, pero no importa. Su cuenta también fue eliminada. Aunque la policía lo encontró, ya no recuerdo su nombre de usuario. Después de aproximadamente una semana, ya había olvidado lo que había pasado. Solo quería obtener mi diploma de preparatoria y terminar con todo. Y unos días después estaba sola en mi cuarto, en mi computadora. Cuando escuché a mis perros ladrar por algo, fui a ver por qué ladraban y estaban ladrándole a algo. Afuera de la puerta corrediza de vidrio, pero no podía ver nada porque estaba oscuro afuera. Miré mejor y vi a alguien en nuestro jardín mirándome directamente. Se fue corriendo y nunca lo volví a ver. No tengo idea si esa persona era la misma que la de Facebook, pero creo que debía ser él. Durante mucho tiempo busqué una figura, una Funko Pop específica de una edición limitada de Marvel que acababa de salir. La colecciono desde que mi exnovia me hizo descubrir los cómics. Aunque terminamos mal, quise completar mi colección y seguí amando todo sobre Marvel y Detective Comics. Tras 3 años buscando la última pop para mi colección, vi que alguien llamado Aaron la vendía en Facebook Marketplace. Después de intercambiar algunos mensajes, acordamos una hora para encontrarnos, que resultó ser alrededor de las 8 de la noche del día siguiente. Acordamos encontrarnos en el centro comercial. Aaron dijo que debía comprar ropa y yo recoger a mi hermano menor en su trabajo en el puesto de Bretzel. Así que podía funcionar. Cuando llegó el momento, me estacioné en el estacionamiento del centro comercial, en la entrada más cercana al edificio de JCPenney, donde habíamos acordado encontrarnos. Y antes incluso de encontrar un lugar vacío para estacionar, reconocí el auto de mi ex. James amaba su Miata roja y habíamos tomado tantas fotos que la reconocía de inmediato. Decidí no prestarle atención, así que seguí hasta el estacionamiento del cine y le mandé un mensaje a Aaron para decirle que ya estaba ahí. Sin embargo, 2 minutos después de enviar el mensaje, noté que Aaron ya lo había visto pero no respondió. Y antes de que pudiera mandarle otro mensaje para asegurarme de que sí lo había recibido, vi a James en mi retrovisor, caminando hacia mi coche. Me alegré de que el coche estuviera cerrado porque intentó abrir la puerta. Al ver que no podía abrirla, gritó por la ventana pidiéndome que lo escuchara. Lo ignoré y tomé mi teléfono para enviarle un mensaje a Aaron y a mi hermano para decirles lo que estaba pasando. Pero cuando vio el nombre de Aaron en mi teléfono, James dijo algo que me sorprendió. Él no va a venir, ¿sabes? Lo miré confundida, preguntándome por qué decía algo así. Entonces entendí que James creó la cuenta y el anuncio en Marketplace porque yo no quería saber de él. De inmediato empecé a entrar en pánico y le mandé mensajes de texto a mi hermano para decirle que lo iba a encontrar en otro estacionamiento. No iba a salir del coche en ese momento, pero mientras más ignoraba a James para mandarle mensajes a mi hermano, más enojado se ponía él. Y luego se enojó tanto que empezó a golpear mi ventana para llamar mi atención. Encendí mi coche, puse reversa y James golpeó, dio puñetazos. Yo grité. Cuando empezó a intentar romper mi ventana y a gritarme que me detuviera, no dejaba de gritar. Solo quiero hablar. Nunca lo había visto tan enojado. Salí lo más rápido posible, temiendo por mi vida, y recorrí el centro comercial pensando cómo buscar a mi hermano de forma segura. Tenía miedo de que James me siguiera. Finalmente, mi hermano me respondió por mensaje de texto y me dijo que estaba fuera de la entrada, al costado del centro comercial, y que podía pasar a recogerlo. Me gustaba ese plan porque no debía estacionarme.
Busqué a mi hermano y nos fuimos a casa en coche. Siempre estaba paranoica preguntando si James me seguiría. Por suerte no hubo rastro de él tras llegar a casa. Mi papá terminó enviando un mensaje a sus padres para decirles que si se acercaban a mí de nuevo, presentaríamos una denuncia para obtener una orden de protección. Esa fue la última vez que supe de él, pero nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando intentó romper mi ventana para alcanzarme. Acababa de comprar un auto nuevo después de haber ahorrado suficiente dinero. Y como no había suficiente espacio en mi entrada, decidí vender el Hyundai, que era el que solía conducir. Intenté preguntar a mi alrededor si alguno de mis amigos o familiares necesitaba un auto. Como nadie me lo compraba, lo puse en venta en Facebook Marketplace. Era un Sonata 2003 con 140,000 kilómetros. Como los demás anuncios, la vendí en $4,000. O en otras palabras, para la mejor oferta. Me sorprendió cuánto tardaron en enviarme un mensaje por el auto. Pero después de unas 2 semanas, finalmente recibí una buena oferta. Bajé el precio a $3,400. Cuando el chico me ofreció pagar en efectivo, acepté en vez de esperar una mejor oferta. Facebook informó que el hombre se llamaba Lucas. Y después de hablarlo, me preguntó si podía encontrarme con él en un taller del que probablemente era el dueño. Dijo que no tenía ningún vehículo funcionando y esperaba poder dejarle el auto sin muchos problemas. Revisé la distancia del taller a mi casa y le pedí a mi amigo que me siguiera en su auto para llevarme de regreso. Tras la venta, Jeremías me dijo que no había problema y cuando llegó el momento fui a su casa para que me siguiera al taller. Los primeros 15 minutos hacia el taller eran principalmente autopista. Después tomamos carreteras secundarias 5 minutos hasta que el sistema de posicionamiento global indicó que llegamos al destino. Había llegado al taller, pero en mi campo de visión, detrás de mí, no había ninguna señal de Jeremy. Me dije a mí misma que seguramente lo había perdido en el semáforo o algo así. Como ya tenía la dirección en su teléfono, pensé que llegaría pronto. Había planeado esperar en el coche hasta que llegara, pero antes de que pudiera enviarle un mensaje a Lucas para informarle de lo que estaba pasando. Vi a 3 hombres salir del garaje. Busqué a alguien que fuera como Lucas, pero al parecer no estaba ahí. Esperaba que por casualidad caminaran en dirección a mi auto y que solo fueran a pasar junto a mí. Desafortunadamente eso no fue lo que pasó. Cuando los 3 hombres se acercaban a mi auto me di cuenta de que venían directo hacia mí. Sonreí y asentí con la cabeza pensando que tal vez solo quería saber quién era yo y por qué estaba ahí. Pero antes de que pudiera bajar la ventana, el hombre más cercano a mí sacó una pistola de su cinturón y la apuntó en mi dirección. Mis manos instintivamente soltaron el volante y se levantaron en el aire mientras esperaba y rezaba para que no apretara el gatillo. Sus 2 amigos se acercaron a mi puerta y la abrieron sin dificultad, porque no tuve la oportunidad de ponerle seguro. Y de repente ya estaba en el suelo. Evité moverme bruscamente mientras los hombres subían a mi coche y enseguida ya se habían ido. Todo pasó en menos de 1 minuto y yo estaba en estado de shock absoluto. Por un lado, estaba contenta de estar viva, pero por otro lado, todavía estaba muy perturbada por lo que acababa de sucederme. Me levanté y miré la carretera, pero no vi señales del auto de Jeremy. Caminé hasta el garaje y miré hacia adentro. Ahí comprendí que me engañaron desde el inicio. A través de una ventana pude ver que el garaje parecía abandonado desde hace quién sabe cuánto. Y antes incluso de comprobarlo en mi teléfono, supe que Lucas había usado un perfil falso. Abrí Facebook e intenté encontrar su perfil solo para darme cuenta de que su cuenta había sido eliminada cuando estaba activa. Antes de llegar al taller, llamé a la policía esperando a Jeremy y denuncié el robo del auto. Jeremy finalmente llegó y nos fuimos tan rápido como pudimos. A veces me pregunto qué pasó con ese auto, pero según sé, la policía nunca lo halló. Todo lo que sé es que nunca volveré a usar Facebook para vender algo así otra vez. Me llamo Jamie. Hace años ocurrieron cosas extrañas, todo inició con Facebook. Un día entré a mi cuenta y encontré un mensaje nuevo de alguien. En ese entonces usaba mucho Facebook y ya lo tenía desde hacía años. Mientras tuve Facebook, recibí cientos de solicitudes de amistad. No conocía a la mayoría de mi lista de amigos y recibía unas 5 a 10 solicitudes de amistad por semana. Y la mayoría de las veces simplemente las aceptaba. El mensaje que había recibido parecía ser spam. Contenía varios enlaces y esos enlaces eran realmente largos. No había texto que acompañara los enlaces. Y no los abrí.
El mensaje fue enviado por un tipo sin foto de perfil. Pensé que era una cuenta de spam. Punto. Probablemente acepté su solicitud de amistad por accidente. Antes eliminé la conversación y borré al tipo de mis amigos, pero al día siguiente recibí un mensaje parecido. Venía de otro usuario. Esta vez el usuario tenía una foto de perfil, pero era genérica. Creo que era el logo de un equipo deportivo. Ese también envió enlaces sospechosos. Ahora sospechaba de un hackeo en Facebook. En cuanto se enviaban mensajes de spam, los eliminaba y seguía como si nada, pero no se detuvieron ahí. Al día siguiente recibí spam de varias cuentas y me pregunté qué pasaba. Al día siguiente, todo se volvió más extraño y aterrador. Vi que tenía una solicitud de amistad y al revisarla, el usuario era Jamie Smith. Jamie Smith es mi nombre real. Y recibí una solicitud de amistad de alguien cuyo nombre de usuario era Jamie Smith. Es un idiota. Entré a sus perfiles y parecía que alguien los creó solo para molestarme, sin saber quién ni por qué. Rechacé esas solicitudes ridículas y decidí no volver a Facebook por unos días. Eliminé la aplicación de mi teléfono y tampoco entré a mi laptop. No logré huir de esas cosas extrañas. Días después todo salió bien. Pero luego, una noche, como a la medianoche, alguien llamó a mi puerta principal. Vivía sola en un departamento y fui a la puerta preguntándome quién podría ser a esa hora tan tarde. No había nadie cuando abrí. Al día siguiente sucedió lo mismo. Tocaron mi puerta, pero al asomarme no había nadie. Al día siguiente, cuando salí de mi casa, había una foto en el suelo justo frente a mi puerta. Era mi foto de perfil de Facebook. Y parecía que alguien la imprimió en papel. Eso realmente empezó a preocuparme, pero no tenía idea de qué podía hacer. La gota que colmó el vaso. Al día siguiente, a las 11 de la noche, yo estaba en mi departamento. Volvieron a tocar a la puerta de mi entrada. Después escuché que giraban la manija de la puerta. Por suerte estaba cerrada con llave. Miré afuera y otra vez no había nadie. Abrí la puerta y vi al menos 100 papeles en el suelo, todos con mi foto de perfil. Todos estaban apilados. Los recogí y fui a la policía al día siguiente. Les conté todo y presenté la denuncia. Era lo único que podía hacer. Sorprendentemente, tras ir a la policía, todo paró. Ya no tocaban mi puerta ni dejaban cosas afuera. Y tampoco más mensajes ni solicitudes extrañas en Facebook. Todavía no sé quién me hizo eso. Eso fue en 2013. Usaba Facebook seguido entonces, pero ya no lo uso diario. Usaba la aplicación de Facebook en mi teléfono y también tenía Messenger. Hablaba así con muchos amigos. Cuando ocurrió, tenía unos 19 años. Sin duda tenía más de 500 amigos en Facebook, lo cual es mucho, pero he visto cuentas con miles de amigos. Aún así, recibí una solicitud de amistad de Verónica. Vi que teníamos como 5 amigos en común y, según su foto, parecía simpática. Revisé su perfil, pero no había mucho. Solo su edad, también 19 años, y 2 fotos. Vi que tenía unos 200 amigos. Revisé su página, seguía sin saber quién era, pero acepté la solicitud de amistad. Aunque fuimos a la misma preparatoria, no conocía a nuestros amigos en común. Más que otros que no fueron a la prepa conmigo, pero vivían en mi barrio. Poco después de aceptar la solicitud, ella me escribió. Entré a Messenger y empecé a platicar con ella. Era muy simpática y nos llevamos muy bien. Hablamos durante una semana antes de decidir encontrarnos. Sabía que ella vivía en el barrio, pero no sabía dónde. Verónica propuso vernos en el supermercado de la esquina, un centro comercial popular a 10 minutos de mi casa. Decidimos encontrarnos este sábado a las 11. Mientras tanto, seguimos hablando como de costumbre. Cuando llegó el sábado, conduje hasta el centro comercial y entré al centro comercial. Había mucha gente porque era fin de semana. Le avisé a Verónica que ya iba de salida y pensé que ella llegaría al mismo tiempo que yo. Cuando llegué adentro, le mandé un mensaje para decirle que ya estaba ahí, pero fue en ese momento cuando dejó de responderme. Me dijo que estaba en la tienda buscándome, pero cuando le avisé que ya llegué, no vino. Estuve en el área de comida como por 10 minutos y no vi ninguna señal de ella. Volví a contactarla, pero no obtuve respuesta. De todas formas, noté que ella sí vio mi mensaje, pero no apareció. Pasaron otros 5 minutos, así que decidí recorrer la tienda. Pensé que quizá la señal de su teléfono era mala o que lo guardó en el bolsillo mientras nuestra conversación seguía abierta. Pensaba en todo eso, pero empecé a tener un mal presentimiento.
El centro comercial era bastante grande, no como el Mall of America u otros similares, pero sí tenía un tamaño considerable y tenía 2 niveles. Y también había mucha gente, así que sería difícil, pero no imposible, encontrar a alguien. En un momento dado, cuando miré a mi alrededor, noté a un chico que parecía estar observándome desde lejos. Al caminar por el centro comercial, vi de nuevo al tipo siguiéndome. Estuve dando vueltas unos 20 minutos. Realmente quería conocer a Verónica, pero mientras más avanzaba, más dudaba si ella estaba aquí. Finalmente sentí que mi teléfono vibraba y vi que Verónica me había enviado un mensaje. Decía, ven a la entrada junto al área de comida. Esa fue la primera zona a la que fui, y le había dicho que estaba ahí, pero regresé, lo que me tomó 2 o 3 minutos. Al llegar miré alrededor. Había mucha gente, pero no vi a Verónica. Estaba a una buena distancia de las puertas de entrada y empecé a acercarme. Fue entonces cuando noté que el mismo chico, que ya había visto varias veces, seguía ahí junto a la entrada, mirando alrededor. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, por un breve instante, él pasó detrás de una de las puertas. Empecé a desconfiar y decidí irme, pero decidí salir por otra puerta que no era la de la entrada. Caminé en sentido contrario y noté que el hombre empezó a seguirme en el área de comida. Aceleré el paso y doblé la esquina hacia otro pasillo. Caminaba rápido para dirigirme hacia la salida. No vi al hombre detrás cuando llegué. Salí, rodeé el centro comercial hasta mi auto en el estacionamiento y me fui a casa. Al llegar a casa vi un mensaje de Verónica. El mensaje decía, ¿por qué no fuiste a la entrada del área de comida como te pedí? ¿Por qué te fuiste? Entonces entendí que Verónica no existía y que el hombre que vi era quien manejaba la cuenta. Le pedí que me enviara una foto de ella de inmediato. Ella me bloqueó y confirmó mis sospechas. Estaba decepcionada, por supuesto, pero también aliviada de no haberme convertido en víctima de algo más que de haber sido engañada. Desde entonces fui más cuidadosa al hablar en línea con alguien. Vi en Facebook Marketplace a una mujer que decía regalar gerbos porque tenía una pareja macho y hembra. Había tenido una camada enorme de pequeños gerbos y eran demasiados para que ella pudiera cuidarlos. Quería darlos en adopción a buenos hogares. El anuncio no incluía el pequeño y siniestro detalle de que la mamá Gerby probablemente se comería a sus bebés si pensaba que no podría cuidarlos. Pensé en contactarla. La mujer resultó ser una viuda que principalmente había comprado a Gerby para hacerle compañía. Me pareció original que no eligiera un gato o perro si esa era la solución al problema. Pero bueno, después de todo, cada quien sus gustos. No soy del tipo que juzga. Y se veía tan amable cuando la llamé para acordar una fecha y una hora para recoger a 2 de los Gerby. No hace falta decir que no esperaba que vivieran en esas condiciones. Porque cuando fuimos a su casa, mi papá y yo, con la jaulita llena de paja para llevarnos a las gerbilas a casa, el intercambio tomó un giro peor. Entonces tocamos la puerta de la señora de las gerbilas. Al principio no respondió, pero cuando abrió la puerta vimos que estaba en mal estado. Uno de sus ojos estaba hinchado, lleno de sangre y tenía una sustancia amarilla y viscosa en la esquina. Nos comportamos educadas y fingimos no ver. Papá y yo nunca quisimos ofender o molestar a la señora, al señalar lo que claramente era un problema médico. Al invitarnos a su casa, entendimos la razón de su enfermedad. Primero, su pequeña casa apestaba al peor hedor que jamás haya llegado a mis narices y había gerbos por todas partes. Y cuando digo por todas partes, es realmente por todas partes. Como su dueño, no estaban bien, solo los gerbos trepando por la cocina. Vi que muchos ya no tenían pelaje y presentaban parches o protuberancias dolorosas en patas o espalda. Después, al invitarnos a la sala con televisión para tomar té, notamos que estaba aún peor. Inventamos una excusa para explicar que no podíamos quedarnos. Mucho después, mi papá y yo nos lanzamos una mirada telepática que significaba un enorme no. Con tanta popó de gerbo en cada rincón y rendija, nos sorprendía que ella tuviera una infección. Y cuando vi un pequeño esqueleto de roedor detrás de una de sus cortinas, entré en modo de improvisación. Le pedí a mi papá que me recordara el nombre de una pieza clave del hábitat de los gerbos que aún no habíamos comprado. Le guiñé un ojo y él me respondió diciendo, probablemente no podemos llevarnos los gerbos a casa. Sin decir el nombre le dije, llamaremos en unos días. Recuerdo que ambos estábamos en el coche, sorprendidos por lo que vimos.
Que alguien pudiera vivir así era deprimente y me aterraba. Evidentemente, ella no tenía quien la cuidara. Todos los que creían normal mantener una casa así debieron perder la cabeza. Fue horrible tener que tomar una decisión como la que tomamos. Me sentí como una cobarde. Pero teníamos que llamar a la Sociedad Protectora de Animales por su bienestar ante todo. La representante de la Sociedad Protectora de Animales dijo que investigarían y nos informarían lo que ocurriera. Nos contactaron de nuevo para agradecer la información. Además, la señora de la Jerbilla recibía ayuda de una asociación benéfica local por su edad avanzada. Pero su casa estaba mucho más limpia y segura después de que sacaron casi un centenar de jerbillas de su propiedad. Dijeron que la situación era tan grave que esa era la única forma de evitar que la infestación se extendiera y afectara a los gatos del vecindario. Recuerdo ver un grupo de animales callejeros afuera, pero pensé que era porque le gustaban y los cuidaba y alimentaba seguido. Resultó que les daba golosinas, pero no como a ella le hubiera gustado. Lo más aterrador de todo esto es que, desde afuera de su casa, nunca hubieras adivinado la visión de horror que te esperaba adentro. Y todo esto solo me hace pensar que nunca sabemos realmente lo que sucede detrás de puertas cerradas, incluso las de quienes están más cerca de nosotros. Detrás de la fachada de la normalidad. No tenemos idea de lo que están haciendo nuestros amigos y vecinos, o de las condiciones de pesadilla en las que viven. No sé si esto les parecerá aterrador, pero realmente lo fue. Esto fue en 2020 cuando la pandemia estaba en su pico, en diciembre. Acabo de cumplir 18 años y soy una mujer. Debido a las restricciones relacionadas con la organización de pequeñas fiestas o su cancelación durante las vacaciones, mis padres y yo decidimos hacer un desfile de autos. Solo invité a mis amigos cercanos, no fue gran cosa. Mi cumpleaños fue antes del desfile. Publiqué una selfie en mi historia de Snapchat, aunque casi no lo uso porque ahora es algo inútil. Recibí muchos deseos de cumpleaños de amigos y conocidos, así que tuve un gran cumpleaños. Al día siguiente me desperté y preparamos la comida para el desfile de autos. En lugar de servir la comida a los invitados en nuestra casa, decidimos preparar la comida y luego ponerla en cajas de poliestireno para repartirla. Mientras mis papás cocinaban esa mañana, recibí un mensaje en Snapchat de un chico que conozco desde el primer año de preparatoria. Para dar contexto, él estaba en tercer año y yo en primero. Nos conocimos porque era asistente de uno de mis profesores. Yo me sentaba en el lado más alejado del pizarrón, así que él estaba junto a mí la mayor parte del tiempo. Básicamente dejamos de hablar desde esa época. Luego recibí este mensaje en Snapchat. Vamos a llamarlo Rick para esta historia. Abrí el mensaje de Snapchat y vi que Rick me deseaba un feliz cumpleaños atrasado. No le di importancia, solo era un conocido más que me felicitó. Le di las gracias y seguí con mi mañana. Aproximadamente 1 o 2 minutos después, Rick me envió un mensaje. En ese momento todo parecía una conversación normal. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que me estaba preparando para lanzar el desfile de autos. Pensé que nos pondríamos al día porque no hablábamos desde hace mucho. Principalmente porque se fue al ejército tras graduarse de la preparatoria. Seguíamos en contacto por mensajes. Pero bueno, no soy realmente el tipo de persona a la que le gusta seguir la conversación después de un tiempo, especialmente si no tengo mucho interés en la persona. Mi papá y yo nos preparábamos para buscar globos y mi pastel de cumpleaños. No tenía mi licencia y no tenía mi propio auto en ese entonces, así que no podía ir a recogerlos yo misma. Mientras mi papá se ponía los zapatos, Rick me seguía enviando mensajes. No recuerdo exactamente lo que dijo ni qué llevó a ese momento, pero dijo algo como, déjame llevarte. Pensé, ok. Pensé que estaba bromeando, así que respondí riéndome a carcajadas. ¿Estás bromeando, verdad? Con un emoji de carita llorando de risa. Después, su respuesta me puso tensa y muy incómoda. Dijo, quizá no estaba bromeando. ¿Qué es esto? Debes saber que sufro de ansiedad. Tras leer ese comentario, hiperventilé y le dije que debía ir de compras. Y esperaba que dejara de enviarme mensajes después de eso. No tenía intención de mandarle más mensajes en todo el día después de esa conversación. ¿Y saben qué? Esa noche, tras el desfile de autos y apagar las velas del pastel, ese loco volvió a mandarme un mensaje. En el fondo pensaba, ¿por qué me sigue escribiendo? Pero cuando abrí el mensaje, de verdad me derretí. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Eso fue lo que dijo. Ese apodo me asusta, especialmente viniendo de un hombre con el que no he hablado en mucho. Le respondí con un hola, tratando de no parecer grosera. Luego me preguntó qué hacía. Le dije que acabábamos de terminar el desfile de autos. Entonces me dijo, ¿por qué no me dejas verte, hermosa?
Ay, maldición, no. Es uno de esos tipos. En ese momento empecé a temblar. Mi ansiedad empezó a subir una vez más. Todo lo que sentía era nerviosismo, miedo, enojo y culpa. No soy tan tonta como para ceder y mandarle una foto mía. Le respondí que no con el emoji de calavera y él me preguntó ¿por qué? Con un emoji triste, intentando darme lástima para que cediera, le contesté porque sí. Aproximadamente un minuto después me envió una foto. Era una foto de él haciendo una pistola con sus manos apuntando a su cabeza, con la leyenda Pew. Pensé, ok, ¿qué hago con esto? ¿Esta foto debe hacerme sentir culpable? Simplemente respondí con un simple va y cerré la aplicación. Luego me suplicó que le enviara una foto mía, pero en vez de eso, respondí con un no, o tratando de esquivar la pregunta. Mis respuestas empezaron a volverse cada vez más insípidas, lo cual no es propio de mí, pero era porque él me hacía sentir muy incómoda. Quizá te preguntas por qué no lo bloqueé de inmediato. Creo que en ese momento ni siquiera se me pasó por la cabeza, porque simplemente estaba abrumada por los acontecimientos y ansiosa, que no pensaba en nada más que en el hecho de que todavía tenía que seguir lidiando con él. Realmente era muy tonto de mi parte. De cualquier manera, no le dije nada a mis padres ni a ninguno de mis amigos. Nuestra conversación terminó cuando le dije lo incómoda que me sentía al hablar con él. Honestamente, normalmente no soy tan directa con los demás, porque, de nuevo, soy muy ansiosa. Y además, tiendo a sobrepensar y a preocuparme demasiado por muchas cosas. Cuando se lo dije, por fin entendió. Ese tonto debió entenderlo desde que dije que no. Desde entonces, la conversación se calmó. Al día siguiente, la bloqueé. Durante varios días, incluso una semana, seguí pensando en esa conversación. Me sorprendió que me enviara ese mensaje justo después de ver que cumplí 18 años. ¿No es coincidencia? Un chico que conozco desde el primer año, que no me habló por años, de repente intenta coquetear conmigo justo después de que cumplí 18. Sí, debería ser obvio. Nunca imaginé enfrentarme a algo así. Porque soy muy reservado y evito esas situaciones siempre que puedo. Pero evidentemente no me pasó nada. A cada uno de ustedes, estén atentos a estas señales y bloqueen inmediatamente a la persona. No peleen con esa persona, no repitan mi error. Bloquéenlos inmediatamente cuando empiecen a sentir que algo anda mal. Eso fue hace algunos años. Tenía como 18 o 19 años y llevaba soltera un buen rato, enfocándome en el trabajo y la escuela. Un día estaba en casa de una de mis muy buenas amigas. La llamaremos Blue. Yo estaba en su casa para una carne asada familiar. Ella mencionó a un amigo en línea y me mostró una foto. Ella me dijo que se llamaba Ryan y me contó cómo se conocieron y que él tenía 24 años. La diferencia de edad no me importó porque ella dijo que solo era un amigo. Blue casi nunca conocía en persona a quienes conocía en línea. Le dije que parecía simpático. Estamos en una habitación y ella hablaba por FaceTime con él. Garabateaba en mi cuaderno y estábamos bien vestidas para la parrillada. Mi cabello y maquillaje estaban arreglados. En un momento Blue giró su teléfono y pidió a Ryan que me saludara. Levanté la mirada del cuaderno y lo saludé sonriendo. Nunca he sido realmente una persona sociable. Tras un rato de charla, terminaron y Blue me miró sonriendo como un diablo. Le pregunté qué hizo y mi teléfono vibró enseguida. Miré mi teléfono, luego la miré a ella, lo volteé lentamente y en mi barra de notificaciones había una notificación de Snapchat. Intel te agregó. La abrí y vi un mensaje que decía: «Oye, no te enojes con Blue». Pero pensé que eras realmente bonita, con tus lentes y la forma en que llevabas el cabello peinado. Le pedí tu snap y me sonrojé porque no soporto los cumplidos. Blue se echó a reír y me dijo: «Vamos, dile algo». Pensé que era un poco raro, siendo su amiga en línea, pedirle mi snap. Aunque intenté ser amable, respondí que Ryan era simpático, pero algo no estuvo bien en la conversación. Cuando hablamos de dónde vivíamos, le dije que yo vivía en San José, y él me respondió que vivía en Livermore. Para quienes no lo sepan, esas ciudades están a aproximadamente 1 hora de distancia en auto, y en ese entonces mis padres no me dejaban manejar tan lejos. Para nuestra primera cita, tras varios mensajes, planeamos vernos en Playston, a unos 45 minutos. No consideré cuántos kilómetros de autopista debía recorrer. Y Ryan dijo que no podía ir porque su mamá tenía su auto. A medio camino me puse ansiosa y llamé a Blue porque el sistema de posicionamiento global me hizo cruzar el bosque para evitar tráfico. Al llegar, Ryan ya había llegado unos minutos antes. Salí y me disculpé por llegar tarde. Él me dijo que no era un problema. Jugamos minigolf adentro.
Al anochecer vi la hora y noté que debía irme rápido para llegar antes del toque de queda. Le conté a Ryan sobre mi toque de queda y lo estrictos que eran mis padres. Al decirle que debía irme, cambió su ánimo. Pasó de estar bromeando y ser amable a ponerse serio y molesto. Me pedía que me quedara más. ¿Sería tan malo quedarte un poco más? ¿Podemos terminar primero? Intenté rechazar amablemente, pero al final le dije un no firme. Regresamos al club de golf y caminé hacia los autos, aunque ahora me sentía un poco incómoda. Se inclinó hacia mí, lo abracé, pero no estaba lista. Cuando me jaló hacia sus brazos y me besó en los labios, me aparté y le dije buenas noches. Salté a mi coche y me fui. Llamé a Blue y me desahogué sobre todo lo que había pasado. Ella intentó calmarme diciéndome que solo era el nerviosismo de los primeros meses y que estaba un poco fuera de lugar. Mientras me acercaba a mi casa, colgamos y traté de dejarlo pasar. Días después, en el trabajo, en un momento libre, chateaba por separado con Azul y Ryan desde mi teléfono. Ryan quería vernos otra vez y yo acepté. Fue insistente, pero lo ignoré. Tal vez debí bloquearlo. El día que saldríamos juntos, yo casi terminaba mi jornada en el trabajo. Mi trabajo está a 5 o 10 minutos de mi casa. Y nunca le había dado a Ryan mi dirección exacta, ni la había puesto disponible en Snap. De todos modos, cuando llegó el día de nuestra cita, se suponía que nos íbamos a encontrar en las afueras de San José, porque todavía no quería que él supiera dónde vivía. Se lo había dicho a Blue y ella sabía lo que estaba planeado. El día que llegó, me alistaba para salir del trabajo cuando Ryan me avisó por Snap que debíamos posponer la cita. Le pregunté si todo estaba bien, respondió que sí y que su mamá no quería que manejara hasta aquí. Le dije que no era grave, pero en realidad me sentí herida porque desobedecí a mis papás, que son muy estrictos. Les mentí y recorrí todo el camino solo para venir a verlo. Supongo que se debe a nuestros hijos, que ya no son los mismos. Después de todo eso, mi resentimiento se fue relativamente rápido. Cerré la app y le escribí a mi prima Bunny y a mi amigo Rez. Les dije que mis planes para el día se habían cancelado y que deberíamos ir al cine. Ambos respondieron que sí. Tras enviar un mensaje a mis papás, dejé el teléfono y me puse a limpiar. Avisé que me iba, luego me senté en el coche y revisé mis mensajes. Ryan me había mandado un mensaje que decía algo como, sí, no importa, de hecho sí puedo ir. Y le respondí diciendo, oh, lo siento, después de que cancelaste le mandé un mensaje a mi prima menor y ya habíamos planeado hacer algo juntas. Él inmediatamente pareció enojado, quería que yo cancelara y tuvimos una pequeña discusión. Insistía en que cancelara la salida con mi prima, que es como una hermanita para mí. Cuando le dije que no, que él había cancelado primero y que podíamos simplemente reprogramar, no quiso. Finalmente se volvió hacia Blue y empezó a desquitarse con ella. Apagué mi teléfono y busqué a mi prima. Tuvimos noche de cine y fue divertido. Pero al día siguiente, después de llevar a mi prima a casa, miré mi teléfono y vi un montón de mensajes de Ryan. El último me aterrorizó. Dijo que venía en camino para verme. Llamé a Blue y mi tono era molesto, irritado. No iban a aceptar eso. Le pregunté si le dio mi dirección a Ryan. Ella se detuvo, dijo que no y preguntó qué pasó. Le dije que él había dicho que estaba en camino, que estaba en auto en algún lugar de San José, que, es cierto, es una ciudad grande. Me dijo que no le di la dirección exacta y que podía contactarlo de nuevo para ver qué pasaba. Ella nunca me volvió a llamar y, para aclarar las cosas, en realidad nunca le dio mi dirección. Seguí con mi día. Debía cuidar al perro de mi abuela, un perrito viejo, ciego y casi sordo. Lo llevé a la cocina para que fuera fácil limpiar el piso de azulejo. Una de mis buenas amigas, Sal, vino a mi casa. Después estuvimos bromeando mientras veíamos películas. Cuidé al perro 1 hora. Luego Ryan me llamó y dijo que estaba en el Parque Bogani a 3 cuadras de mi casa. Silencié la llamada, miré a Sal y me preguntó si estaba bien. Me puse los zapatos. Le pregunté cuándo había llegado, minutos, como ya nos habíamos conocido. Él ya había visto mi coche y yo esperaba que solo pasara por el parque sin fijarse en el vecindario. Pregunté por Curly y Sal y yo fuimos al parque. Fuimos al parque por una ruta más larga desde el lado opuesto a mi casa. Lo vi. Estaba parado girando y mirando alrededor. Sal y yo nos miramos y nos acercamos a él lentamente. Parecía de buen humor, pero yo seguía nerviosa. ¿Y por qué este parque? Eso fue todo lo que dije. Bueno, dijiste que el viaje hasta Playston era demasiado largo, así que pensé en venir hasta ti. Me tomé un momento y pensé que realmente no quería saber cómo se enteró de dónde vivía, así que los hice callar.
Mira, eres amable y gracias por venir hasta aquí para, no sé, supongo que saludar, pero es un poco demasiado para mí. No parecía, se veía perturbado por lo que dije. Me dijo que hizo todo ese viaje para pasar tiempo conmigo. Le dije que si me hubiera enviado un mensaje antes, le habría dicho que estaba ocupada. Hoy estoy cuidando a un perro, así que no habría podido. Él me dijo que podríamos simplemente pasar tiempo aquí y que podía traer al perro, y que después podríamos simplemente relajarnos aquí. Le dije que no era una muy buena idea y que el perro no era amigable. Nos ofreció subirnos a su coche para llevarnos, al menos para acompañarnos hasta la casa. Sabía que ya no era posible detenerlo. Amablemente lo miré y le dije: Escucha, condujiste hasta aquí, a unas cuadras de mi casa. No sé cómo encontraste este parque, pero no estoy interesada. El beso raro, la insistencia, no me interesa. No me subiré a tu coche, ya estuvo. Ve y queja con Blue o quien quieras. Me das miedo. Sabía que mi temperamento había retomado el control. Sal se metió en la conversación y luego me apartó para que retomáramos el camino que habíamos tomado. Otro adulto, papá de un niño del área de juegos, lo notó y le impidió seguirnos. Cuando finalmente llegué a casa, cerré con llave todas las puertas, la bloqueé en Snap y borré su número. Llamé a Azul y le conté lo que había pasado. Ella me calmó un poco y me dijo que también lo iba a bloquear. Ya han pasado 3 o 4 años y todavía recuerdo cómo intentó culparme, cómo llamó a Azul, cómo ella cayó en su juego antes de colgarle y bloquearlo. Aún no sabemos cómo llegó tan cerca de mi casa. Después de eso, aunque quería rebelarme contra mis padres, siempre fui muy cuidadosa al salir con alguien. Durante un tiempo, cuando tenía 16 años, siempre estaba en Snapchat. Estaba tan metida en eso que era bastante normal para mí ser seguida por personas extrañas, personas que nunca había conocido. Pero nunca, como lo que va a pasar a continuación. Era el 18 de junio de 2015. Estaba en Snapchat haciendo lo de siempre, todo era normal. Revisando mis seguidores, vi un usuario llamado Mira por tu ventana, me dio escalofríos. Fue alarmante, sobre todo porque segundos después escuché lo que parecía una piedra golpeando mi ventana. Me sorprendí e intenté ignorarlo para seguir con lo que hacía. Recibía mensajes frecuentes de esta seguidora, pero nunca respondí. No sabía quién era y su nombre de usuario era aterrador. Un día me mandó una foto de alguien frente a una ventana afuera de la casa que decía: ¿te recuerda a algo? De inmediato me levanté porque era una ventana de mi casa, justo de mi habitación. Me volteé despacio hacia la ventana, esperando ver a alguien. Jamás sentí mi corazón latir tan fuerte, pero al mirar por la ventana no vi a nadie. Miré por la ventana durante un momento, esperando ver a alguien salir de su escondite, pero no había nadie. Quizás solo era una casa similar a la nuestra. Cerré la cortina y decidí revisar las puertas antes de tirarme en el sofá y ver la televisión. Me senté y recibí otro mensaje en Snapchat de la misma persona. No sé por qué lo abrí, debí haberlo ignorado desde ese momento. En el mensaje decía: parece sorprendida. Había una foto de la misma ventana, pero tomada desde lejos. Tenía las cortinas cerradas, iguales a las de mi cuarto. Llamé a mi mamá llorando para explicarle lo que pasaba. Le dije que debía volver a casa de inmediato. No creo que lo entendiera bien, parecía irritada y confundida, pero sabía que era urgente. Por suerte regresó antes, tomó mi teléfono y revisó mis snaps antes de decidir qué hacer. Recibí un mensaje en Snapchat y mi mamá lo leyó enseguida, pero no había foto. Solo dijo: ¿quieres que le haga daño a tu mamá? Eso me asustó y enojó a mi mamá. Al final, ella llamó a la policía, pero no había mucho que hacer. La policía pasaba frente a nuestra casa de vez en cuando, durante los días siguientes. Dormir era difícil, aunque la policía estuviera ahí. No me sentía segura. Mi mamá incluso se hizo un espacio para estar un poco más seguido conmigo. Por suerte, después de eso no recibí más mensajes ni fotos. Adiós, mira por tu ventana y ojalá no vuelva a saber de ti. Primero, si no conoces a alguien en la vida real, no lo agregues a tu lista de amigos. En cualquier red social puede ser spam o alguien con malas intenciones. Este año usé Snapchat porque mis amigas me presionaron, aunque no quería. Simplemente no me gustaba la idea de enviar o recibir fotos y videos de mí o de otras personas. Por lo general no soy la mejor para presentarme ante otras personas, y normalmente tampoco me interesaba la vida de los demás. Era introvertida, pero inesperadamente me gustó la aplicación. Después de usarla durante unas semanas, empecé a tomarme cada vez más selfies.
Eso me ayudó a no preocuparme por mi apariencia ni por la opinión de desconocidos y a salir de mi caparazón. Me divertía mucho hasta que cometí un error. Me entretenía viendo publicaciones y pensando qué subir. Luego, cuando vi un mensaje en la parte superior de mi iPhone que decía Ana28 te ha agregado. Rápidamente me rompí la cabeza tratando de recordar si conocía a alguien llamada Ana, pero no encontré a nadie. No me molestó porque Ana28 era una chica y me gustaba tener la atención de las chicas. Revisé su perfil, me gustó y decidí agregarla al mío. Pero segundos después, ella me envió un mensaje que decía, «Oye, tú». Le respondí, «Oh, hola, ¿te conozco?» «No», me dijo. Le pregunté su edad y me dijo, 15 años, igual que yo, lo que me hizo sonreír. Y antes de que pudiera responder, ella me envió un mensaje aún mejor diciéndome, «Te me haces lindo». Sonreí más, hasta notar que no había publicado nada últimamente. Así que no había nada mío en mi perfil y nunca le había enviado una foto. ¿Cómo podía saber cómo me veía? No respondí. ¿Qué debía decir? Estaba nerviosa, confundida y siempre he sido paranoica sobre con quién hablo, especialmente si son chicas. Recibí otros 2 mensajes que no me atreví a abrir. Ya estaba lo suficientemente confundida y empezaba a hacerse tarde. Así que me fui a dormir. Me desperté en la mañana por el sonido repetido de mi teléfono. Era otra vez Ana, 28. Ella estaba llenando mi Snap enviándome video tras video, sin ninguna explicación. Curiosa y encontrando lo extraño, solo quedaba una cosa por hacer. Empecé a ver cada video, todos esos videos eran de noche. No veía casi nada en la mayoría de ellos. En el primero parecía caminar por una calle y susurraba algo en un idioma que no entendía. En el segundo video su voz se escuchaba más clara. Entendí que hablaba español y seguía en la calle. Ella caminaba, pero estaba muy oscuro para ver detalles. Y en el tercer video, ella estaba bajo el porche de alguien agitando una manija de puerta conocida. La puerta estaba cerrada con llave y no podía entrar, así que se grabó rascando la madera con sus largas uñas. En ese momento yo estaba en negación, no quería creer lo que veía, lo que escuchaba. Hacía mi mejor esfuerzo para escuchar lo que ella decía en español. Usé Google Traductor y escribí lo que escuché. Obtuve una traducción aproximada, pero lo suficientemente precisa. Y soy exactamente lo que ella repetía en cada video: déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. De hecho, la puerta frente a la que estaba era la mía. Ella vino a mi casa, intentó entrar en mi casa. Esa desconocida espeluznante estuvo a unos metros de mí. Mientras dormía inconsciente, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Fui a Snapchat, bloqueé a esa persona y traté de olvidar lo ocurrido. Al oír que rascaban la puerta, no pude evitar decírselo a mis papás. Desafortunadamente, ya había eliminado todo rastro de Ana28 en Snapchat, así que no pude mostrarles de qué estaba hablando. Les pareció raro porque no tenía pruebas para respaldar lo que decía. Si tan solo hubiera guardado esos videos, habría podido decirles a mis papás que llamaran a la policía. La semana transcurrió sin más eventos extraños y no pude estar más feliz. Hace unas semanas recibí una notificación en Snapchat. Seguro pueden imaginar lo que decía. Ana29 te agregó. Esta historia viene de lo que hasta ahora puedo considerar como la peor época de mi vida. Crecí en un entorno privilegiado. El privilegio que te lleva en verano a los Hamptons y en invierno a las Bahamas. Mi papá era tan buen banquero de inversiones que mi mamá nunca tuvo que trabajar tras casarse con él. Tenía todo lo necesario para asistir a una escuela privada de alto nivel y disfrutar de lo que yo pensaba que era una educación universitaria gratuita. En realidad, no era tan gratuita, ya que mi papá pagaba la cuenta. Pero yo nunca tendría una deuda, ni estudios abrumadores que convirtieran a mis papás en esclavos asalariados por el resto de su vida. Al menos, eso era lo que yo pensaba que iba a pasar, hasta que el colapso financiero de 2008 vino a cambiarlo todo. Muchas otras empresas financieras fueron rescatadas por el gobierno, usando el dinero de los contribuyentes. Pero ese no fue el caso para mi papá. Por alguna razón, ellos no fueron elegibles y él perdió su trabajo. En resumen, un día estaba en la universidad disfrutando la buena vida. Al día siguiente estaba al teléfono con mi mamá, quien me decía que tenía que dejar mis estudios y buscar un trabajo si algún día quería poder mantenerme por mí misma, porque simplemente ya no había dinero disponible. Fue devastador. Nunca había trabajado en mi vida y ahora estaba recorriendo la ciudad con una carpeta llena de currículums, tratando de encontrar algo. Lo que fuera,
para tener un poco de dinero en mi cuenta. Así fue como terminé trabajando en Burger King. Al principio fue difícil, aunque no lo sentía, proyectaba un aura de chica rica. Y los empleados rudos de la clase trabajadora lo detectaron de inmediato. No fueron amables conmigo. Para nada. Pero sinceramente es lo mejor que me ha pasado. En unos 3 meses aprendí lo que es un día difícil de trabajo. Mientras más me enfrentaba al reto de trabajar a tiempo completo, más mis compañeros empezaban a respetarme y a valorarme como realmente merezco. Al final, éramos increíblemente cercanos y todavía estoy en contacto con algunos de ellos por Facebook y otros medios. De todos modos, pongamos ahora un poco de contexto en esta historia. Trabajaba en el turno nocturno, usualmente el más difícil. El director solo ponía a los trabajadores más competentes y capaces en ese turno de trabajo. Puede parecer tonto, pero el hecho de que haya demostrado lo suficiente para que me asignaran a ese turno fue un gran cumplido para mí. Los fines de semana abríamos hasta medianoche. Como a las 11:30 de la noche, un hombre de apariencia bastante común finalmente entró. Él estaba de pie en la barra, leyendo el menú que estaba detrás de mí. Le dije mi mejor frase: ¿puedo tomar su orden, señor? Me miró y respondió sin dudar: 2 hamburguesas dobles con queso, por favor. Pude haber ingresado la orden en la caja registradora, pero fue entonces cuando me interrumpió agregando un comentario a su pedido. ¿Podría tenerlas sin pan, sin tocino ni queso? No las hace para mí, gracias. Dejé de registrar su pedido y la miré. Disculpe, me tomó un momento entender lo que estaba pidiendo. Después, sonrió mientras explicaba su pedido. ¿Hay algún problema? Pues sí, no estoy segura de que tengamos permitido servir hamburguesas crudas. Eso va en contra de las normas de seguridad alimentaria. ¿Has oído hablar del steak tartar, verdad? Otra persona más que parecía haber detectado de inmediato algo en mis modales o en mi acento que podría haber sugerido que yo pertenecía a la clase alta. Ni siquiera justifiqué mi respuesta, solo le pedí que esperara un momento mientras lo consultaba con mi supervisora. Cuando él llegó, simplemente le dijo que no, igual que yo lo había hecho. Aunque él pueda comer carne de res cruda, no podemos servirla a nuestros clientes. Al menos eso pensaba yo, ya que mientras mi supervisora hablaba con este hombre, explicándole calmadamente, aunque apenada, que no era algo que pudiéramos hacer. Él empezó a poner los ojos en blanco y sacó un fajo de billetes de su bolsillo. ¿Cuánto costaría? El lugar estaba casi vacío en ese momento, pero todas las miradas se dirigieron hacia ese tipo y su fajo de billetes. Nunca olvidaré cuando mi supervisora, tras dejar de hablar tranquila y profesionalmente, me dijo: «Ve a limpiar algo en la parte de atrás». Me sorprendió, pues conocía bien a mi supervisora y sabía lo que hacía. Retiraría a los testigos y después seguiría la orden de ese hombre. Fingí que limpiaba algo mientras lo espiaba, cuando sacó 2 hamburguesas crudas del refrigerador y se preparaba para cocinarlas. De modo que si alguien revisaba las cámaras después, parecería que él había hecho su trabajo al pie de la letra. Regresó a la parte de atrás unos minutos después y me pidió que me encargara de la caja registradora. Pero antes me dio unos billetes de $100. Mientras me decía que no le dijera una palabra a nadie y que olvidara lo que había pasado antes de que la gente empezara a hablar de todo eso. Hasta donde sabe el resto del equipo, él le dijo que no a ese hombre. Le sirvió hamburguesas normales y simplemente continuó el resto de su turno como si nada hubiera pasado. Pero no podía dejar pasar eso, tenía que terminarlo. Aunque tenía algunas propinas, necesitaba saber qué pasaba con ese tipo. Así que, como la astuta zorra que soy, me escapé de mi supervisora para preguntar al director en su oficina, aprovechando que estaba tranquilo, si podía tomar un descanso para fumar. Al girarse en su silla, me miró confundido antes de decirme: «Usted no fuma, ¿verdad?» Sí, pero acabo de empezar. Es el único estrés del trabajo». «Lamento escuchar eso. Tiene derecho a 5 minutos. Solo asegúrese de que su puesto esté cubierto». Eso hice. Pedí a un compañero que se encargara de la caja registradora. Me quedé atrás observando al hombre que iba a su auto. Ahí estaba, simulando fumar y aparentando no ver a ese hombre subir a su auto. Luego, de repente, un pensamiento surgió en mi mente. Era tarde. Tal vez las tiendas no estén abiertas y, en verdad, seguramente no lo estaban. Quizá el hombre buscaba algo para cocinar, ¿no? ¿Pasó? Lo veía claramente desenvolviendo el envoltorio de la hamburguesa, mojado y goteando, antes de acercar la carne cruda a su rostro.
No le daba una mordida como yo esperaba. Para ser honesta, más bien parecía que estaba oliendo la carne que otra cosa. No podía creer lo que veía. Pensé que la perspectiva me hacía ver algo que no veía realmente. Entonces tomé la horrible decisión de acercarme un poco más al auto, buscando un ángulo que me permitiera ver a través de la ventana del lado del conductor. Todo esto sin considerar que su espejo lateral mostraría que yo era una mirona. Y oh Dios mío, la forma en que me miró a través de esa ventana, esa mirada salvaje en sus ojos. Después de dejar de hacer lo que parecía ser un momento casi íntimo con ese pedazo de carne, estaba furioso. Aceleró su motor antes de salir del estacionamiento tan rápido como pudo. Tiré el cigarro, corrí hacia adentro y fui directo a ver al conserje para decirle lo que había visto. Él solo me repitió que, pasara lo que pasara, no debía decirle a nadie que le habíamos servido carne cruda. De lo contrario, esos pocos billetes de $100 serían el último dinero que obtendríamos de este lugar, si es que el dueño no decidía demandarnos. Nunca volvimos a ver a ese tipo y nadie nunca supo que le habíamos vendido carne cruda. No creo que realmente estuviera en peligro, pero definitivamente fue el incidente más aterrador, si no el más perturbador, que viví trabajando en Burger King. Pocos días después de mi cumpleaños 19, unos amigos y yo manejábamos por la ciudad en nuestro auto, pasándonos botellas y divirtiéndonos. Encontramos un lugar para estacionarnos, fumar unos cigarrillos y escuchar música. Disfrutábamos la noche mucho después del atardecer. Finalmente, cuando ya teníamos suficiente hambre, decidimos ir al Burger King para comer algo. Ya me gustaba mucho en ese momento. Mentiría si dijera lo contrario o que no actuaba como tonta. Resulta que el autoservicio de Burger King estaba cerrado por alguna razón. Así que estacionamos el coche, nos bajamos y entramos al restaurante. Al frente de esa fila interminable había una mujer con sobrepeso, agitando el brazo mientras se quejaba de su pedido. Mis amigos, mis seres queridos y yo vimos cómo esa mujer hacía el ridículo. Durante 10 minutos ella bloqueó toda la fila, hasta que se hizo a un lado para esperar su pedido corregido, o lo que sea. Luego, finalmente hubo movimiento en la fila. Todos estaban furiosos con esa mujer por bloquear la fila. Puedo asegurarles que los empleados tras el mostrador tampoco estaban contentos con ella. Así que, cuando llegué al mostrador para hacer mi pedido, me sentía muy orgullosa. Y por alguna razón, me dije que si lograba hacer reír al personal bromeando sobre esa mujer, conseguiría una comida gratis o algo así. Dije algo como, ¿puedo disculparme en nombre de la humanidad por el molesto resoplido de mi amiga presente? Nadie se rió. Todos parecían sorprendidos, mirando alrededor, entre la mujer y yo, esperando que seguía. Ella se sonrojó. Esperaba que me gritara en la cara, estaba lista para un ojo morado o algo así. Valdría la pena solo por oír a mis amigas reír detrás de mí. Ella no perdió la cabeza ni habló, solo permaneció furiosa hasta que apareció la persona tras el mostrador. Con su pedido modificado se sentó y empezó a comer su comida. Tomamos la comida y nos sentamos al otro lado del restaurante. Mientras tanto, mis amigos decían, «¿En serio, amigo? ¿La incendiaste?» Yo seguía mirándola. Ella estaba en su teléfono, hablando en voz baja, y de vez en cuando nos echaba una mirada furtiva, con esa gran sonrisa en su rostro. No sé qué esperaba que pasara, pero ¿por qué pensé que iba a salir bien librada? No tengo ni idea. Porque en cuanto salimos del restaurante, escuchamos detrás de nosotras. Ahí está, es él. Justo ahí, miré a mi alrededor y entonces lo vi señalándome con el dedo, con la misma sonrisa satisfecha en su rostro. Cuando me di la vuelta, había una pistola apuntando a mi cara. No recuerdo que me gritaba el tipo, solo que realmente lo hacía. Solo sabía que era su esposo. Es curioso los detalles que notas cuando pasa algo así. Recuerdo haber visto el anillo de bodas de ese hombre en su dedo, alrededor de la empuñadura de la pistola. No soy fan de las armas de fuego, pero esa cosa era increíblemente grande. Realmente era una pistola enorme. Y todo lo que hice fue dejar que mi mente divagara y mirar el cañón por unos momentos, con los gritos de ese último resonando en mis oídos. Solo cuando él lo empujó contra mi frente, la realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Recuerdo que temblaba tanto que cuando el tipo me dijo que me arrodillara, me costó trabajo reaccionar.
Me gritó que me arrodillara porque no merecía morir de pie, y esa frase se quedó grabada en mi memoria hasta hoy. Jamás sentí tanto miedo en mi vida. Si se dan cuenta, no he dicho mi nombre, ni dónde pasó esto, ni cuándo sucedió. Esto es para darme suficiente anonimato para admitir que justo después de caer de rodillas, y digo caer de rodillas, me oriné directamente en los pantalones. No sabía que eso era posible. Quiero decir que ya había oído de personas que, del susto, se orinaron. Pero no pensé que eso realmente le pudiera pasar a alguien. Pero supongo que como estaba llena de alcohol y de ese gran refresco de cola, tenía muchas cosas en la vejiga para orinar. Y eso fue lo que hice. De alguna manera encontré la forma de hacer que una situación terrible fuera aún peor. No solo pensé que iba a morir en un estacionamiento, bajo la mirada horrorizada de un restaurante lleno de extraños, mirándome con horror. Estaba a punto de morir, empapada en orina, acurrucada y temblando de rodillas afuera de un Burger King. En ese momento empezó a gritar más cosas, pero tampoco lo recuerdo. Esperaba el momento en que mi luz se apagara, como si me hubiera dormido rápido y nunca despertado. Recuerdo haber intentado gritar algo como, por favor, ¿alguien puede llamar a la policía? Pero el miedo es algo poderoso. No podía hablar, era como una pesadilla hecha realidad, una de esas pesadillas en las que intentas gritar pidiendo ayuda, pero tu voz se seca en tu garganta. Lo siguiente que recuerdo es que escuché la palabra policía pronunciada por un espectador que estaba fuera de mi campo de visión. Luego escucho la distintiva voz de esa mujer repitiendo la misma palabra. Esta vez, no era yo quien tenía miedo, sino ella. Sentí la punta de la pistola alejarse de la parte trasera de mi cabeza y para cuando reuní el valor para mirar a mi alrededor de nuevo, vi a la pareja, la mujer y el hombre armado salir rápido del estacionamiento en un sedán viejo, seguidos por sirenas a lo lejos. Fue hasta que di mi declaración al policía que noté que mis amigos habían desaparecido. Y que no solo estaban completamente fuera de mi vista, sino que el auto también lo estaba. Me llevaron a casa de mis padres en un coche de policía. Así se dieron cuenta que había estado bebiendo. Para ellos, eso merecía más atención que el hecho de que casi me dispararan en el estacionamiento de un Burger King. Me intentaron castigar un mes, pero no fue necesario aplicarlo. Estaba muy alterada para salir de casa la primera semana. Solo tienes que tener cuidado con quién hablas o con quién intentas bromear. Nunca sabes quién está lo suficientemente loco como para ponerte una pistola en la cabeza. Vivo a 5 minutos de 2 Burger King. Cuando trabajaba por mi cuenta en el negocio de limpieza de autos, siempre iba al más grande de los dos, ya que tenía un mejor lector de tarjetas. No puedo decirles cuántas veces no pude pagar mi comida porque el lector de tarjetas del otro Burger King no aceptaba mi tarjeta de débito. Así que por seguridad siempre iba al que yo llamaba el buen Burger King. De todas formas, al final de mi jornada corta fui escuchando podcasts en mis audífonos. Debemos considerar que este restaurante de comida rápida estaba en el acotamiento de la carretera principal. Nunca he visto a nadie más que a mí y a los empleados. Creo que fue solo mala suerte con el horario. Ese día pedí mi comida habitual llena de tocino y tomé asiento en la esquina trasera. Era mi lugar favorito, ya que los empleados y cualquiera que entrara realmente no me notaban. No me gustaba que me molestaran al salir a comer. Alguien más entró poco después. De inmediato me pareció curioso, ya que nunca antes había visto a alguien más entrar aquí mientras yo estaba. Era un hombre alto, muy delgado, que para ser honesta, parecía que acababa de drogarse. Estaba pálido, sudoroso y agitado. Desde mi lugar observé a este último con mucho cuidado. Se acercó al mostrador con la mano izquierda en la espalda, temblando mucho. Al mirar más de cerca, me doy cuenta de que este hombre tenía algo escondido debajo de su camisa. Fue entonces cuando una sensación de peligro me recorrió. Ese tipo ya era muy sospechoso desde el principio, pero ahora tiene algo que ocultar. El cajero le preguntó qué quería, no es broma. Ese tipo empezó a hurgar debajo de su camisa y comenzó a temblar. Más de lo normal, lo escuchaba tartamudear como si no pudiera encontrar qué decir. Tras unos segundos observando y notar al cajero asustado, golpeó el mostrador con la mano y dijo, «Denme un número 2». Dejó de temblar la mano y soltó lo que tenía bajo la camisa. Se quedó ahí parado, con los brazos cruzados, negando con la cabeza, mientras esperaba que llegara su comida.
Al llegar le quitó la charola al empleado y se fue. Escuché al empleado enojarse e insultarlo, pero el hombre siguió su camino. Tenía los ojos cerrados y movía la cabeza de lado a lado por alguna razón. Y sobre todo venía hacia mí. Me puse nerviosa y me agaché para evitar que ese hombre extraño me viera. Pero sus ojos seguían cerrados. Entonces giró a la izquierda y logró sentarse frente a mí, al lado opuesto de donde yo estaba, sin abrir los ojos en ningún momento. Al sentarse se inclinó y su camisa se subió. Esto me permitía ver claramente lo que sucedía. Así que pude ver lo que escondía bajo su camisa, una pistola negra. En cualquier otra situación no me habría sorprendido. En mi zona, muchos tienen permiso para portar armas ocultas. Si pones atención, probablemente puedas ver a algunas personas con su permiso para portar armas ocultas aquí y allá. Eso significa que no están lo bastante ocultos, pero ese tipo fue un problema desde el inicio. Parecía agresivo al hacer su pedido, como si buscara un motivo para quejarse o tener problemas con las personas detrás del mostrador, sin olvidar que parecía totalmente drogado. Lo que más me asusta es cómo sostenía su pistola en el mostrador. Tenía la mano sobre ella desde el inicio, como si planeara algo. Gracias a Dios, creo que cambió de opinión. Estaba totalmente en pánico. No podía dejar de observar a ese hombre. Quiero decir, no me sentía segura. Según yo, él podía sacar el arma en cualquier momento y disparar a todos. Desde mi perspectiva, solo veía un lado de su cara. Tras un rato sin poder comer, vi el hombro del tipo subir y bajar. Me acerqué y parecía que el tipo lloraba y no tocaba su comida. Incluso había cubierto su cara con las manos. Fue demasiado para mí. Recogí mis cosas, tiré mis restos a la basura y me dirigí hacia la salida. Antes de salir, miré al chico una última vez. Seguía sentado ahí, pero ahora me miraba fijamente con los ojos rojos, hinchados y llorosos. Aparté la mirada, salí y nunca volví a ese lugar. Desafortunadamente, para todas mis futuras aventuras en Burger King, tendría que conformarme con el segundo restaurante, el famoso Burger King malo. Sin embargo, si cambió de opinión sobre lo que pensaba hacer con esa arma, me alegra. Solo espero no volver a verlo nunca más. Vivo en Calgary, Canadá, en un pequeño departamento. Como muchos, disfruto salir y relajarme con amigos. La mayoría del tiempo platicamos juntos, vamos al cine, salimos a comer, en resumen, nos divertimos. Pero esa noche estuvo lejos de lo que yo esperaba. Mi amigo tenía antojo de Burger King en ese momento, así que decidimos ir allí. El evento ocurrió recientemente y, por supuesto, todo ese asunto de los payasos aterradores estaba sucediendo, así que estábamos alerta. Para estar seguras, fuimos al Burger King más cercano que pudimos encontrar. Llegamos muy rápido. Pedimos nuestra comida y nos sentamos en la mesa que elegimos, cerca de la ventana, hacia la parte de atrás. Mientras comíamos, de reojo vi un movimiento. Pensé que era otro cliente que entraba para disfrutar de una comida, igual que nosotras, pero mi instinto me decía que no era así. Sin pensarlo, miré hacia el movimiento en cuestión y así fue como vi algo inquietante. Afuera estaba de pie una silueta completamente negra o alguien que llevaba un suéter negro. No importaba lo que fuera, era difícil verlo claramente en la noche. Esa silueta me miraba fijamente, o al menos estaba de frente a mi posición exacta. Entonces me volteé hacia mi amigo para ver si él también estaba mirando la silueta. Pero él estaba mirando fijamente su teléfono mientras comía papas fritas. Entonces rápidamente me volteé de nuevo para observar a esa persona extraña, pero ya no la vi. Estaba realmente asustada, tenía la piel de gallina, no era algo de lo que pudiera deshacerme. Alguien estaba ahí un segundo y desaparecía al siguiente, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Estaba viendo cosas en la oscuridad? Hice mi mejor esfuerzo para terminar de comer. Luego fui al baño para limpiarme las manos. Siempre hago eso después de comer, porque odio la sensación de tener las manos pegajosas o sucias. Cierro la llave y voy al dispensador de toallas para secarme las manos. Mi visión se nubla y todo vuelve a ponerse negro. Al volver en mí, estoy en la entrada del baño, frente a la recepción del restaurante. El problema era que todas las luces estaban apagadas, el lugar parecía cerrado y todos se habían ido, incluso mi amiga con la que vine. Todos los autos del estacionamiento desaparecieron.
¿Por qué me había dejado? Nadie revisó los baños. Empecé a entrar en pánico y a reírme nerviosamente, aunque nunca he sido así. Me tomó unos segundos darme cuenta de que la silueta de hace un momento ahora estaba parada en medio del vestíbulo. Él o ella venía directo hacia mí. Horrorizada, retrocedí. Sé que no debía haberme metido corriendo al baño, pero en ese momento no pensaba con claridad, y entenderías por qué. Unos segundos después, de vuelta en el baño, me golpeó un olor asqueroso y muy particular, como si algo se hubiera muerto y podrido ahí dentro. Golpes y rasguños sonaron a mi alrededor. Entonces lloré. Luego, la puerta vaivén del baño se abrió y yo esperaba, petrificada, que algo entrara. Pero todo volvió a oscurecerse. Me desperté en el suelo del baño, con mi amigo encima de mí. Parecía preocupado. Me dijo que me había desmayado durante varios minutos. Al mirar alrededor, las luces estaban encendidas otra vez, y al salir del baño, noté que todo estaba normal en el vestíbulo y que el restaurante seguía abierto. Al día siguiente fui al médico de inmediato. Estaba muy preocupada porque nunca me había desmayado así antes. No sé qué me pasó el día anterior, pero después de esa experiencia no volveré pronto a Burger King. La doctora dijo que quizá fue porque la sangre volvió muy rápido a mi cabeza. Y es cierto que recuerdo haber sentido un ligero mareo unos instantes antes de desmayarme. Pero eso no explica la silueta que vi estando completamente consciente y despierta, sentada en esa mesa comiendo. No es exactamente mi historia, sino la de mi novio que trabaja en un Burger King a 2 pasos de nuestra casa. Él me ha contado varias historias en las que ocurrieron cosas extrañas. Para que lo sepan, él trabaja temprano en la mañana antes de que salga el sol. Esto vuelve el relato aún más aterrador. Otra empleada creyó ver a una niña en la parte trasera de la cocina. Pensando que los niños se habían escabullido detrás de ellos, fue a ver de quién se trataba. Sin embargo, una vez allí no vio a nadie. La niña había desaparecido. Desde entonces, varias veces los vasos han volado hacia los empleados o se han tirado objetos de los estantes. A veces llaman a los empleados desde la parte trasera, donde está el armario de almacenamiento. Sin embargo, si regresan para investigar quién los llama, nunca hay nadie. De cualquier manera, la voz siempre se escucha como si fuera la de otro compañero. En otra ocasión bastante reciente, cuando mi novio trabajaba en la zona de congelación, escuchó un ruido increíblemente fuerte, como si se hubieran caído unos tubos metálicos. Cuando fue a revisar, no había nada en el suelo. No podía imaginarse nada en el mundo que pudiera haber hecho ese ruido, y eso lo asustó por el resto de su turno. Ha habido varios testimonios de personas que han visto a una niña escondiéndose detrás del pasillo de los refrescos, en medio del comedor, o incluso personas que la han visto de reojo. Pero lo más aterrador, en mi opinión, que sucedió fue cuando uno de los empleados empezó a ver a una niña en su casa, como si la entidad que rondaba el restaurante lo hubiera seguido, lo cual sería aterrador. Tengo 20 años, pero esta historia pasó cuando tenía 11. Estaba con mi prima que tenía unos 8 años en ese entonces. La llamaremos Julie. Nuestra ciudad estaba en las afueras de Rockford, Illinois. Tiene cierta reputación por las drogas, los crímenes violentos y la trata de personas. Vivía en un vecindario con una gasolinera Cassés a pocos minutos a pie. Tendía a ir regularmente ahí con mis amigas para comprar bebidas energéticas, botanas, comida chatarra, ya sabes. Podía ir ahí prácticamente cuando quisiera, ya que no necesitaba que nadie me llevara. Mis papás no me vigilaban mucho. Era una niña independiente para mi edad, lo cual fue una ventaja en esta experiencia. Una noche, Julie y yo decidimos hacer una pijamada en mi casa. Le dije a mis papás que iríamos a la gasolinera a comprar bebidas. Con el dinero de mi cumpleaños, ellos platicaban y tomaban con mi tío y tía, así que nos dejaron ir. Tardamos de 10 a 15 minutos en llegar. Al llegar al estacionamiento vimos un tráiler frente al edificio, lo cual era común durante el reabastecimiento. Al pasar junto al vehículo, un hombre de mediana edad salió de la gasolinera y nos preguntó cómo estábamos. Como éramos niños educados, nos quedamos a platicar con él unos minutos. ¿Les gustan los caballos, chicas? Las dos respondimos que sí. Hay algunos pura sangre en el remolque si quieren verlos rápido.
Julie, muy emocionada, aceptó instantáneamente y empezó a dirigirse hacia el otro lado del camión. Yo dudé, sintiendo que algo no estaba bien en esta situación. Y eso por dos razones. No había bomba de diésel en esa gasolinera y ese hombre no parecía dejar provisiones en la tienda. ¿Había otra gasolinera con diésel a menos de 1 kilómetro por la carretera? El semirremolque no era adecuado para llevar caballos. Los semirremolques para caballos tienen grandes ventanas para ventilación. Si hubiera llevado un caballo en ese remolque, se habría asfixiado. Por eso sospeché, era imposible que transportara caballos ahí. Se acercó a nosotros y empecé a ponerme nerviosa antes de soltarlo. Mi papá va a llegar en cualquier momento. Tenemos un poco de prisa. Julie protestó sabiendo que mentían. Dije que me mandó un mensaje mientras caminábamos para cubrir mis palabras. Ay, chicas, ¿seguras que no quieren verlos? Solo tomaría un segundo, dijo mientras se acercaba a nosotras. Me disculpé con él. Tomé a Julie del brazo y la llevé a la gasolinera. No me detuve ahí y la arrastré hasta el baño. De mujeres, mientras ella se quejaba de no haber visto los caballos. Tuve que explicarle por qué había mentido, y cuando lo entendió se quedó muda. Después de 5 minutos, le pedí que esperara ahí y fui a ver si el hombre ya se había ido. Mientras echaba un vistazo por la ventana al estacionamiento, vi que no había nada que reportar. Compramos lo que buscábamos y salimos, cada uno con una bolsa en el brazo. Ya era de noche. Y para evitar interacciones con personas extrañas o propuestas peligrosas, cruzamos un campo en lugar de caminar por la carretera principal. Ambas pensamos que sería el mejor camino a seguir a partir de ahora. Nunca le contamos a nuestros padres sobre ese encuentro, porque no queríamos que nos dijeran que ya no podíamos movernos solas por nuestra cuenta. Sé que parece una razón tonta, pero pensé que si pude detectar un posible secuestro, podría hacer lo mismo si volvía a suceder. De niña era extraña y me fascinaban los libros, películas y programas sobre secuestros. Pensé que podría manejar esa situación si se presentaba. Ahora que soy mayor, sé que esa mentalidad era muy tonta porque ahora entiendo el riesgo que corría. Tuve suerte de que solo una vez me sentí en peligro ahí. Tenía 23 años cuando pasó eso. Vivía en la ciudad del amor fraternal, Filadelfia. La chica con la que salía vivía a unos 35 o 40 minutos de la ciudad, cerca de Westchester. Salí de su casa como a las 12:30 de la noche. No debí quedarme tan tarde, ya que debía trabajar temprano. Al salir de su vecindario, noté que la luz de gasolina estaba encendida. Busqué la gasolinera más cercana en mi sistema de posicionamiento global y conduje 5 minutos para llegar. Conocí a ese vecindario, donde había poca criminalidad, a diferencia de otros fuera de Filadelfia. Detenerme aquí de noche no me preocupaba. Había 2 autos estacionados. Al detenerme, llené el tanque y noté que 2 llantas tenían poca aire. Fui a la esquina del estacionamiento donde estaban las bombas de aire. Comencé a trabajar en mi primera llanta. Vi una camioneta vieja entrar al estacionamiento. No le di mucha importancia hasta que el vehículo se detuvo justo al lado de mi auto y empezó a retroceder hacia la zona donde había otra bomba de aire. Hubiera sido un día diferente. Pensé que era alguien inflando sus llantas, pero algo me dio mala espina. El chofer salió del camión, me miró. Un hombre de unos 50 o 60 años despeinado, con lentes, parecía mentalmente inestable. Se quedó de pie junto a la puerta del lado del conductor y me miró fijamente. Fue ahí cuando empecé a sentirme incómoda. ¿Su bomba no funciona, señor?, pregunté, tratando de romper la tensión. El hombre no me respondió, solo siguió mirándome fríamente. Finalmente se apartó de la puerta, revisó la parte trasera de su camión sin dejar de mirarme, luego sacó una cuerda y corrió hacia mí. Solté la boquilla de aire y salté a mi coche, que ya estaba encendido. Pisé el acelerador rápidamente cuando una mano golpeó la ventana del conductor y se deslizó por el costado, mientras salía de ahí a toda velocidad, dejando una marca en el suelo. Mientras regresaba a casa, mi corazón latía con fuerza durante los primeros 10 minutos. Jamás me había ocurrido esto. 2 semanas después, una chica con la que era amiga en Instagram publicó un artículo sobre los múltiples secuestros en la región de Westchester. Pensé en el hombre de la camioneta. Agradezco haber escapado, casi fui una estadística. Eso sucedió una noche, tarde, cuando regresaba a casa después del trabajo, en una autopista oscura y solitaria. Es el tipo de noche que te hace desear estar en casa para relajarte, en lugar de estar en la carretera. No había autos a la vista y, por casualidad, conducía por un lugar oscuro sin señal en mi teléfono. Llevaba un rato conduciendo y mi mente empezaba a divagar.
No es que me durmiera al volante, era como estar en piloto automático. Al girar en la curva, vi un tráiler estacionado frente a mí en la carretera. Nada fuera de lo común. Los camioneros a veces se estacionan al costado para dormir un poco durante su largo viaje por el país, pero había algo en ese camión que me inquietaba. Tenía la sensación de que la persona detrás del volante no estaba descansando, estaba esperando. Reduje la velocidad al acercarme al camión e intenté echar un vistazo dentro de la cabina. Los vidrios estaban polarizados y muy oscuros. Era como ver en la nada. Además, el camión y remolque eran totalmente negros. Después de pasar el camión, aceleré y volví a mi velocidad inicial. No quise ir demasiado rápido. Por si acaso un policía estuviera escondido en algún lugar y estuviera multando a los autos que pasan. No dejaba de pensar en el extraño camión que vi antes. No podía dejar de sentir que estaba en peligro. Tal vez solo era mi imaginación. Caray, contrólate. Solo era un camión que contaba ovejas al borde del camino. Decirlo en voz alta no hacía mis palabras más convincentes. Ese camión tiene algo extraño. Mientras me preparaba para tomar otra curva, escuché el inconfundible sonido de un motor encendiéndose detrás de mí. Vi por el retrovisor unos faros acercándose rápido. Entré en pánico y aceleré, pero mi auto no era lo bastante rápido para dejar atrás al camión. Los faros estaban detrás de mí y casi me cegaban. Mi corazón latía fuerte, sabía que había algo raro en ese camión. Ahora tenía que hacer todo lo posible para alejarme de él, pero el camino era estrecho y no había ninguna calle secundaria ni salida en el camino. Ese enorme vehículo de 18 ruedas estaba justo detrás de mí. De pronto, un policía oculto no parecía tan malo. Mientras seguíamos por la carretera, el camión finalmente redujo la velocidad y se mantuvo a una buena distancia detrás de mí, sin intentar adelantarme. El camión empezó a parpadear sus faros. Me asusté y aceleré enseguida. Al mirar por mi retrovisor, podía distinguir la silueta borrosa del camión que se alejaba cada vez más mientras yo aceleraba por la autopista, hasta que desaparecieron de mi campo de visión. Al llegar a casa sin problemas, estacioné el auto y entré, asegurándome de que puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Estaba agotada. Nada es más agotador que temer por tu vida en una autopista oscura. Solo quería dormir un poco y dejar toda esa historia atrás. 1 hora después me despertó el inconfundible sonido de un motor afuera. Medio dormida, me levanté y miré por la ventana. De repente estaba completamente despierta cuando vi lo que había afuera. Un camión tráiler negro y cuadrado en la carretera, afuera de mi casa. No solo me aterrorizó mi encuentro anterior, sino también ver ese enorme camión en un barrio residencial. No sé cómo ese conductor maniobró en calles tan estrechas. Vi por primera vez el camión de cerca, no tenía marca comercial. Así que no había ninguna posibilidad de que llamara a un número para avisarle a la empresa que uno de sus choferes es un psicópata con furia al volante. Nunca pude ver las placas del chofer, pero me imagino que decían golpiza. No soporté ver el camión frente a mi casa, solo recuerdo decir que no y volver a la cama. No tenía energía para enfrentar ese desastre. Recuerdo oír el camión alejarse mientras me dormía. Hasta hoy no sé si el chofer descubrió dónde vivía o solo fue una pesadilla muy vivida. A la mañana siguiente consideré llamar a la policía para reportar el encuentro, pero sinceramente, ¿qué harían? Mi auto no tenía daños ni pruebas de lo ocurrido en la autopista. Durante las semanas siguientes no pude quitarme de encima la sensación de que me estaban siguiendo. Me volví muy paranoica, siempre mirando atrás y entrando en pánico al ver un camión oscuro. Un día regresaba de la tienda y vi un tráiler negro estacionado al borde de la carretera. Después de casi tener un ataque de pánico, me sentí aliviada. Al ver las marcas comerciales en su remolque, noté que solo era otro tráiler negro común. Lo que viví esa noche fue aterrador, pero el miedo que ella me causaba superaba mi razón. Con el tiempo no pude dejar que ella me controlara y tuve que seguir adelante. Años después, aún pienso a veces en esos camiones de carga negros. Esa experiencia me enseñó a confiar en mi instinto y ser muy cuidadosa al conducir sola por caminos aislados. Aún me pregunto quién conducía ese camión y qué quería. En el extranjero, mucha gente te advierte sobre los peligros que pueden ocurrir en el campus, pero de lo que nadie te advierte es del regreso a casa. Mientras estoy segura de que la mayoría de las personas se están divirtiendo, tal vez tengan recuerdos memorables al regresar de la escuela con su familia. El mío solo lo fue porque logré llegar a casa con vida. A inicios de diciembre acababa de terminar el semestre de otoño. En vez de pensar en mis exámenes, planeé con unos amigos que volvieron a casa ir al estreno de una película a medianoche. Había planeado regresar a casa tan pronto como terminara mi trabajo escolar, lo que significaba que saldría del campus alrededor de las 4 de la tarde.
llegaría a tiempo al centro comercial para la película. Así que eso fue lo que hice. Me fui justo después de mi último examen y no podría haber estado más emocionada de ver a mis amigas. Tenía aproximadamente 6 horas y media de camino por delante. Así que me puse cómoda y empecé a regresar a casa lo más rápido posible, pero también de manera segura. Dicho esto, aunque tenía prisa, me enseñaron a ser servicial. De niño me enseñaron que si veía a alguien al costado del camino, debía detenerme y ver si necesitaba ayuda. A veces nadie necesita ayuda y sigues, pero nunca sabes cuándo alguien podría requerirte. A eso de las 9:30, conduciendo por esa carretera oscura, vi de repente un auto estacionado al lado. No lo dudé, me detuve y salí de mi auto para preguntar si necesitaban ayuda. Noté de inmediato que el auto junto a la carretera lo manejaba un hombre mayor. Me dijo que su llanta del lado del pasajero estaba ponchada y me pidió ayuda para ponerla de refacción. Le dije que sí y le pedí abrir la cajuela para sacar la llanta y lo hizo. Al inclinarme en la cajuela para levantar la alfombra de la llanta de refacción, sentí que el hombre presionaba algo en mi cuello. Todo mi cuerpo se detuvo al sentir las descargas del taser que presioné contra mí. Mi cuerpo cayó hacia adelante y el hombre pudo empujarme fácilmente y obligarme a entrar en la cajuela de su coche antes de cerrarla de un portazo. Recuperé el conocimiento del taser antes de que el coche volviera a arrancar. Pero mientras buscaba la manija de emergencia que se encuentra en la mayoría de las cajuelas, no la encontré. Sentía las llantas moverse mientras empezábamos a bajar por la calle aislada, al notar que el anciano olvidó quitarme el teléfono antes de encerrarme. Debía estar tan apurado y no quería arriesgarse a ser dominado que ni siquiera se le pasó por la cabeza. Di vueltas en la cajuela hasta que pude meter la mano en mi bolsillo y sacar mi teléfono. Después de llamar a la policía y decirles en qué carretera estaba, solo fue cuestión de minutos antes de que me encontraran. Oí las sirenas de la policía detrás mientras detenían al hombre mayor en el acotamiento. Cuando el auto se detuvo, golpeé la cajuela para avisar a los oficiales dónde estaba. Cuando el hombre fue detenido y yo salí de la cajuela, le pregunté al oficial si sabía por qué el hombre intentó secuestrarme, pero no lo sabía. En el juicio supimos que este hombre, que creía viejo y frágil, confesó haber secuestrado a varias personas. Entre los 90 y finales de los 2000 simplemente tuve suerte. Hace 4 años, cuando estaba en la universidad, fui a una facultad a 2 horas de la universidad de mi novia. A veces iba en coche a su campus los viernes y salíamos juntas el fin de semana. Normalmente regresaba el domingo por la noche, saliendo antes de las 10, para llegar a mi dormitorio antes de medianoche. Tenía clases a las 9 el lunes, pero solía quedarme más tarde de lo debido. Una vez me quedé hasta casi medianoche y conduje hacia mi campus. Desafortunadamente, después de conducir unos 20 minutos, comencé a sentirme muy cansada. Seguí manejando con la esperanza de que me sentiría más despierta, pero me estaba poniendo cada vez más cansada. Mientras avanzaba, le costaba mantener los ojos abiertos. Y era evidente que la situación se estaba volviendo muy peligrosa. Decidí que tenía que detenerme y hacer algo para ayudarme a despertar. Tal vez una bebida energética o algo así. Mantenía los ojos abiertos a los lados del camino para ver si pasaba por gasolineras o áreas de descanso. Sabía que no podría llegar mucho más lejos sin quedarme dormida. Tomé la siguiente salida y esperé encontrarme con algo. La salida me llevó por un camino tranquilo y no muy lejos apareció una gasolinera. Me estacioné en el estacionamiento, pero resultó que la parte de la tienda de la gasolinera estaba cerrada. Las luces estaban apagadas y no había coches en el estacionamiento. Incluso salí y probé la puerta, pero estaba cerrada con llave. Regresé a mi coche y entré. Todavía estaba extremadamente cansada, así que me senté y cerré los ojos. Por el cansancio no pensaba claro y pensé en tomar una siesta de 15 minutos. Solo sé que al cerrar los ojos me sentí muy bien. Empecé a quedarme dormida y estaba en los brazos de Morfeo en 15 segundos. Lo siguiente que recuerdo es haberme despertado al ver un auto estacionado junto a mí. Estaba tambaleándome y casi me volví a dormir al principio, pero tuve un mal presentimiento, como si debiera alejarme de ahí y estuviera en peligro. Miré el auto estacionado junto a mí. Era un sedán plateado que parecía tener unos 20 años. Luego se abrió la puerta del conductor. Me pareció sospechoso que se estacionara justo junto a mí, habiendo muchos lugares disponibles. Apenas veía a la persona mientras rodeaba el auto hacia el mío. Al dar la vuelta, por fin la vi. Era un hombre que llevaba una sudadera blanca con la capucha puesta. Tenía una máscara que le cubría toda la cara como de disfraz. Pero no reconocí al personaje.
Al acercarse a mi ventana, no quise quedarme. Arranqué el coche y el hombre trató de abrir la puerta, pero estaba con seguro. Puse reversa, retrocedí y me alejé. Lo vi correr a su coche mientras salía a toda velocidad del estacionamiento. De pronto estaba muy despierta y no quería dormir. Aceleré y luego me incorporé a la autopista. No estaba manejando de manera imprudente ni nada por el estilo, pero definitivamente estaba pisando el acelerador. Al entrar a la autopista, noté que un auto plateado se incorporaba detrás de mí. No tenía intención de intentar adelantarlos y conduje a un ritmo normal. El tipo aceleró y se puso detrás de mí. Se acercó a 1,5 metros de la parte trasera de mi coche y se mantuvo ahí 1 minuto. No había otros autos en la autopista. Esta región realmente no estaba muy poblada. La mayor parte del trayecto entre la universidad de mi novia y la mía era solo granjas y bosques. No creo haber visto otro auto en todo el tiempo que estuve en la autopista. Aceleré un poco y tan pronto como lo hice, el tipo detrás de mí hizo lo mismo. Me cambié de carril de un lado a otro en un momento y él hizo lo mismo. Aceleró y chocó mi auto por detrás. Después volvió a chocar, ahora más fuerte. Creo que ese tipo debía estar completamente loco o algo así. Retrocedió, luego avanzó y me chocó una tercera vez. Esta vez fue tan fuerte que casi pierdo el control de mi auto y empecé a girar. Aceleré porque estaba desesperada, pero noté que había un camión tráiler frente a mí. El tipo detrás de mí cambió de carril, aceleró y nos rebasó al camión y a mí, probablemente a más de 100 kilómetros por hora. Al pasar el camión reduje la velocidad. Al llegar al tráiler, el camión tocó el claxon, probablemente al ver los daños en la parte trasera de mi auto. Reducí más la velocidad y llamé a la policía para explicar la situación. No sé por qué no pensé en llamar a la policía antes, pero quizá fue mejor así. De otra manera, podría haber tenido un accidente o algo así al intentar manejar el teléfono y conducir al mismo tiempo. Un oficial me detuvo al lado del camino y le conté mi versión de los hechos. Me hizo salir y se quedó conmigo. Mientras llamaba a mi servicio de grúas, me quedé de pie toda la noche esperando a que remolcaran mi auto. ¿Y todo lo demás? No sé qué le pasó al conductor del otro auto, quien quiera que haya sido. Recomendaría a todos que no manejen tarde en la noche, a menos que sea necesario, y sobre todo que nunca manejen si están cansados. Como mis padres se separaron antes de que yo naciera, pasé mi infancia creciendo en las 2 casas de ellos. Cada verano hasta los 19 me quedé con mi papá en la zona rural de Missouri. Había crecido en la región y casi toda su familia aún vivía ahí. Sin mucho que hacer, además de ir al cine y actividades similares, pasaba los días con mi primo mayor haciendo travesuras. Gran parte de nuestros veranos se resumía en pasear por los bosques cercanos. En uno de esos paseos encontramos un lago grande y solitario en medio de la nada. El agua era cristalina y tenía muchos peces enormes. Preguntamos a los adultos si lo conocían, pero ninguno lo había escuchado. Probablemente esa era la razón por la que había tantos peces grandes. Nadie en la región los había pescado, y quienes lo hicieron antes dejaron que se olvidara su ubicación. Fuimos a pescar al estanque varias veces y siempre salimos con una red llena de peces grandes. En la 5ª vez queríamos juntar peces para una gran fritanga familiar. Las vacaciones de verano casi terminaban y decidimos cerrarlas con una fritanga de pescado. Salimos a la carretera una calurosa mañana de sábado. Iniciamos la caminata 1 hora antes del amanecer. El trayecto a pie duraba más de 1 hora y los peces no picaban en la parte más calurosa del día. Esperábamos volver a casa de mi papá temprano en la tarde. Al amanecer apareció la magnífica vista del estanque. Pronto tuvimos las primeras capturas y durante 3 horas los peces llegaron uno tras otro. Llegamos al límite a las 10:45 y yo ya quería regresar a la carretera. Caminamos 90 minutos de regreso, cargando 2 cubetas de 5 galones de pescado llenas. Pensé que podríamos agregar 30 más. Para mi pesar, mi primo quiso darse un chapuzón en el lago antes de irnos. Intentó convencerme de acompañarlo, pero yo no sabía nadar. Solo quería irme, pero él era mayor y mandaba. Esperé en una roca mientras él hacía lo suyo. Una cuerda vieja, atada a un árbol desde hace siglos, y él quería columpiarse. Me parecía peligroso, pero mis preocupaciones fueron totalmente ignoradas. Mientras se desvestía hasta quedarse en calzoncillos, poniendo su ropa en el suelo junto a mí, subió un poco más alto en el árbol y agarró la cuerda. Se lanzó hacia adelante y se columpió una distancia muy corta antes de que la cuerda se rompiera justo encima de él. Había llegado lo suficientemente lejos como para tocar el agua profunda, pero probablemente no tan lejos como lo había planeado. Cuando tocó el agua, su cuerpo hizo un ruido sordo.
Eso no era normal y debió doler. Tenía la intención de burlarme de él y decirle, «Te lo dije». Pasaron los segundos y nunca salió a la superficie. La situación se volvía aterradora rápido. Miré alrededor para ver si había salido a la superficie en otro lugar, quizá flotando e inconsciente por el impacto con el agua, pero seguía sin aparecer. Entré en pánico y avancé hasta donde me atreví, buscándolo en el agua. El agua se enturbiaba con cada paso y no podía verlo. Esto se me hizo evidente rápidamente. Se había ahogado. ¿Cómo? No tenía ni idea. Tal vez si hubiera podido echarme hacia atrás en ese momento podría haberlo ayudado. Pero ya era tarde. Solo me quedaba empacar e irme a casa. En el camino de regreso, una pequeña chispa de esperanza persistía en el fondo de mi mente, pensando que me había hecho una broma y que reaparecería en algún momento. Sin embargo, eso no sucedió. El miedo de hablarlo con mi familia aumentaba a cada paso. Intenté encontrar las palabras varias veces, pero siempre me derrumbaba y ahogaba en lágrimas. Solo por inercia pude decir Marcos se ahogó. Después de eso ellos entendieron. Y una vez que pude recomponerme, acompañé a mi papá y a mi tío de regreso al estanque. El cuerpo de Marcos no aparecía, así que fuimos a la oficina del sheriff a reportar el incidente. Cuando supe a dónde íbamos, entré en pánico. Pensé que me metería en problemas o me acusarían de la muerte de mi primo. Tomó unos minutos, pero lograron convencerme de que no me metería en problemas. Aún después de lo que dijeron, me sentía culpable cada vez que veía a mi tío. No importaba lo que dijera, no creía que no estuviera enojado conmigo, aunque fuera poco. Le expliqué al sheriff lo que había pasado, y la búsqueda comenzó a la mañana siguiente. Casualmente, ese era el día en que tenía que regresar a casa de mi mamá. El lunes por la noche, mi mamá me informó que unos buzos habían hallado el cuerpo de Mark ese día. Al encontrarlo, uno de sus pies estaba atrapado en un tronco sumergido. Así que supusieron que esa era la razón por la que nunca habían vuelto a encontrar la superficie. Me gustaría poder decir que eso me hizo sentir mejor al escucharlo, pero no fue así. Sin embargo, eso me motivó a aprender a nadar. La culpa de no ayudar a mi primo me persiguió casi toda mi vida. Ya no quería volver a no poder ayudar a alguien. De algún modo, su muerte tuvo un impacto positivo en mi vida. Preferiría que él estuviera con nosotros si pudiera elegir. Aunque lo que voy a contarles pueda parecer una película de terror común, lo juro. Sobre la veracidad de lo que digo y de lo que vi, todo es cierto. Todo inició el año pasado, en un caluroso día de julio. Mi coche tiene casi 20 años y a veces se sobrecalienta en días calurosos. Sin embargo, hasta que encuentre un trabajo mejor pagado, es el coche con el que tengo que quedarme. Ese día recorría caminos secundarios en busca de una familia de criadores de perros recomendada por una amiga. Tras horas buscando el lugar, se acercaba el momento más caluroso del día. Como siempre, mi coche se recalentó y tuve que detenerme al costado del camino. Fui a llamar a mi novia y noté que mi teléfono no tenía batería. Tras unos minutos maldiciendo mi suerte, acepté que debía buscar a alguien con un teléfono funcional, algo que no ocurriría, a menos que me pusiera a caminar. Vi una vieja granja a lo lejos y fui hacia ella. El trayecto, que usualmente duraba media hora, me tomó casi una hora por el calor sofocante. Hice varias pausas en el viaje, pero logré llegar al final. El área cerca de la casa parecía un basurero. Había piezas de autos viejos y debía escabullirme entre escombros para llegar a la puerta principal. Toqué la puerta durante varios minutos, pero no obtuve respuesta. Creyendo que la dueña quizá tenía problemas de audición, rodeé la casa y miré por las ventanas, esperando ver a alguien adentro. Vi el teléfono al costado de la casa, colgado en la pared, justo dentro de la cocina. Así que sabía que había un teléfono. Me emocioné mucho y empecé a llamar a alguien. Incluso después de dar la vuelta a la casa, no obtuve ninguna respuesta. Estaba a punto de rendirme, hasta que vi a una mujer acostada en una cama. Estuve a punto de golpear la ventana para intentar llamar su atención, pero pensé que eso podría asustarla. Así que me dirigí hacia la puerta principal y la abrí. En cierto modo, eso es igual de aterrador. Antes de entrar, tomé una hoja de mi libreta y escribí una nota explicando mi presencia. Incluso así, llamé varias veces al acercarme a la habitación, pero no hubo respuesta mientras seguía avanzando. Al acercarme a la mujer, su apariencia me inquietaba más. Ella estaba acostada de espaldas y miraba el techo con una expresión vacía. Al principio creí que veía la televisión encendida en la habitación, pero sus ojos no se movían.
Me acerqué y una vez a unos pasos le tendí la nota. Al tocar su mano la nota, ella no reaccionó. Esto me obligó a acercarme más a ella y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba nada bien. Su rostro lucía muy seco, casi momificado. Su cabello negro brillante era inusual en mujeres mayores. Ella debía saber que yo estaba ahí, pero sus ojos siguieron fijos. Ese detalle fue lo que me llevó a inclinarme aún más cerca de ella y mirarla directamente a los ojos. En lugar de estar ligeramente inyectados de sangre o húmedos, como los de la mayoría de las personas, tenían un aspecto brillante y vidrioso, como si fueran falsos. A pesar de eso, fue solo cuando la toqué que supe con certeza que estaba muerta. Me di cuenta de que tal vez era un maniquí en lugar de un ser humano, entonces toqué su mano desnuda. La textura de su piel era seca, pero fría como una piedra al tacto. La rareza de la situación apenas se sentía cuando un crujido sordo sonó detrás de mí. Sin pensarlo, salí corriendo de la casa hacia la carretera y mi auto. A menos de 1 metro, conocí a un hombre mayor en una camioneta que aceptó llevarme de regreso a la ciudad. No le conté nada sobre mi experiencia, y cada vez que intentaba conversar conmigo, le decía lo menos posible, por si él estaba involucrado en lo que le pasó a esa mujer. Me prestó su teléfono para llamar a mi novia, quien aceptó vernos en la gasolinera fuera de la ciudad. Al bajarme, le agradecí y él siguió su camino. Al estar a salvo en el auto de mi novia, le pedí su teléfono para llamar a la policía sin haberle contado nada aún. Así que la expresión de shock en su rostro cuando le describí lo que había visto me hizo darme cuenta de que probablemente era la misma expresión que yo tenía cuando lo descubrí. El policía dijo que enviaría una patrulla para verificar mi declaración. Luego pedí una grúa para mi auto. La policía no me volvió a llamar. Tras 3 días de espera, llamé para preguntar qué habían hallado. Tardé unos minutos en encontrar a alguien que supiera de mi llamada y declaración. Cuando encontré a alguien, el oficial me dijo que él y su compañero revisaron toda la propiedad y no hallaron nada fuera de lo común, y mucho menos una mujer momificada. Agradezco y cuelgo. ¿Qué pasó tras huir? Solo supongo que el ruido era el dueño de la casa. Escondió el cuerpo de la mujer sabiendo que podrían llamar a la policía. Con toda honestidad, no estoy segura de lo que vi en esa casa, sobre esa cama. Sin embargo, estoy segura de haber visto a un ser humano acostado ahí, pero eso es todo. Varias veces pensé en llevar una cámara a la casa para obtener pruebas de lo que decía, pero el miedo a lo desconocido y a lo que podría esperarme si lo hacía me lo impidió. Sin embargo, si las pesadillas de esos ojos sin alma siguen atormentándome, quizá no tenga otra opción. Eso fue hace unos 5 años. Terminaba una relación codependiente difícil. Estaba en una etapa en la que intentaba ser más independiente, más autosuficiente y en general sentirme más cómoda estando sola. Iba al cine, a restaurantes, etc. Sola. Vivía en Montana, donde pasar tiempo al aire libre era una actividad principal. Acampar sola me parecía un muy buen ejercicio y me permitiría ser realmente autosuficiente. Así que me fui con una tienda de campaña rumbo a Jerry Johnson, Hot Spring. Es un lugar donde hay una fuente de agua termal natural, con pequeñas piscinas naturales en las montañas entre Montana e Idaho. Voy a tratar de ser lo más breve posible, no me voy a extender en la descripción del lugar. Sin embargo, lo que sí diré es que realmente está en medio de la nada. Desde la autopista toma unos 45 minutos en auto para llegar a cualquier civilización, como una gasolinera. Estamos en medio del bosque, no hay motel ni nada parecido junto a las aguas termales, como sí ocurre con algunas de ellas. Literalmente, solo hay extensiones de bosque y pequeños puentes de aguas termales. Si vas, probablemente serás la única persona ahí. Hay mucha luz, así que pensé que primero me iba a meter al agua y luego instalaría mi campamento cuando terminara. Estaba haciendo una pequeña caminata para descubrir que había una pareja, un hombre y una mujer de unos 30 años, en la piscina principal. Parecían sorprendidos de verme. Los saludé amistosamente al acercarme. Al principio no respondieron, solo me miraron fijamente. El chico me pregunta, ¿qué haces? Le dije que estaba confundida y no sabía de qué hablaba. Luego me preguntó si era yo quien se escondía en el bosque y nos observaba desde hacía 1 hora. Les dije que tampoco sabía de qué hablaban. Y empezaron a decirme que había alguien en el bosque, lejos del sendero. Aparentemente le estaban gritando y no respondía. Se alejaban en el bosque y luego reaparecían en otro lugar observándolos. Después de que se aseguraron de que no era yo, me quité la ropa y entré al agua. Sus pupilas eran enormes.
Supongo que comieron hongos mágicos. Nunca lo pregunté, pero era obvio. No es exactamente un problema. Digamos que es el ambiente ideal para que ese tipo de cosas pasen, pero me hizo pensar que tal vez solo estaban teniendo un mal viaje. Hablamos primero del hombre aterrador y otras cosas. Después el ambiente se relajó. Parecías aliviado de no estar solo. Soy alto y creo que la unión hace la fuerza. Ya no había señales del hombre extraño. Ellos salieron de la alberca antes que yo. Me quedé sola en la alberca unos 10 minutos. Al oír gritos en el bosque, decidí salir por si alguien tenía problemas. Así que salí, me sequé rápido y me vestí todavía toda mojada. De repente escuché otro grito. Acelero el paso al encontrarme con la pareja que gritaba en el bosque y decía: «Oye, amigo, tenemos un arma». No era cierto. Les pregunto y responden que el tipo estaba parado en el camino mirándolos desde lejos. Cuando le gritaron, salió del sendero y entró al bosque. Ahora ya no se veía. Nunca lograron verlo bien en todo ese tiempo. Volvimos a los autos y optamos por acampar juntos. Había un campamento oficial, pero había que pagar. El hombre sugirió otro lugar plano que podría convenirnos. Estuve de acuerdo con su propuesta y decidí seguirlos. No estaba lejos. Ellos pusieron su tienda y yo la mía, a unos 100 metros. Quise darles espacio para que atendieran sus asuntos. Además, estaba ahí para acampar sola, después de todo. Era temporada seca en el suelo áspero del bosque. Por eso, nadie hizo fogata. Instalé todo y me senté a leer, disfrutando la naturaleza. Los mosquitos me obligaron a entrar a mi tienda a las 6 y a las 9 ya dormía profundamente. A medianoche me despertaron gritos, así que tomé mi linterna y mi pistola 22. Me puse los zapatos sin abrochar los cordones y corrí hacia la otra tienda de campaña. Cuando llegué, la pareja estaba afuera de su tienda de campaña, sosteniendo su propia linterna. Me dijeron que el tipo estaba ahí y que todos teníamos que salir de ahí lo más rápido posible. Me mostraron un corte en la lona de su tienda que habían hecho con un cuchillo. Luego empacaron todas sus cosas a toda prisa y regresamos a los autos. Entonces me di cuenta de que no había tomado mis propias cosas. Les pregunté si podían regresar conmigo para recogerlas y simplemente me dijeron: «Lo siento, amigo, tienes que arreglártelas sola». Subieron a su auto y se fueron. Pensé que podía volver al día siguiente por mis cosas. Pero estaba a más de 1 hora de camino en cada dirección y yo estaba presente en el lugar. Ahora tenía un arma, pero si le disparaba a alguien en el bosque, incluso en defensa propia, sería el comienzo de otra pesadilla, que probablemente duraría hasta el final de mi vida. Tomé mi decisión y decidí regresar por mis cosas. Apagué mi linterna y me puse en modo ninja, sigilosa, regresando entre los árboles que rodeaban el claro donde estaba mi tienda. Pensé que si era realmente silenciosa, probablemente podría escucharlo, mientras que él no me escucharía a mí. Me tomó como 20 minutos llegar a mi tienda porque me movía muy despacio. Al llegar a mi tienda estaba intacta. Tiré mi mochila, puse la linterna en la boca y tomé mi tienda ya armada con el saco de dormir adentro. Corrí al coche con mi revólver 22 cargado en mano. Regresé a mi coche, lo encendí y me fui. No me di cuenta hasta después de que nunca vi a ese tipo y aún hoy no puedo identificarlo. No estoy segura de que hubiera alguien en el bosque. Dudo que esas personas hayan cortado su tienda de campaña. Al mismo tiempo, dudo que exista alguien que recorra la naturaleza solo para asustar a los campistas. Es probable que los campistas se hayan burlado de mí, y si fue así, merecen un Oscar porque parecían muy asustados. Supongo que nunca lo sabré realmente. Me acordé de algo que nos pasó a mi mejor amiga y a mí hace algunos años, y pensé que lo compartiría aquí. Cuando estábamos en el último año de preparatoria, fuimos a visitar a mi abuela, que vivía a unas horas de mi ciudad, en Georgia. Vivíamos en una ciudad pequeña para el estado, pero era de las más grandes y quedaba a unas horas de distancia. Sin embargo, teníamos que viajar unas 2 horas y media pasando por Pecno y Teiní para llegar a casa de mi abuela. Íbamos de regreso cuando tuvimos que detenernos en una gasolinera, literalmente en medio de la nada. Estoy hablando de campos de maíz, de algodón, de calles sin señales ni luz, ni siquiera señales de alto y definitivamente sin servicio telefónico. La tienda, que estaba junto a la gasolinera, tal vez tenía cosas para picar adentro, pero desde afuera parecía abandonada. Y decidimos no molestarnos en comprar nada más que gasolina.
Pagué con tarjeta porque no quería dejar sola en el auto a mi amiga de 1,52 metros y 45 kilogramos. Mientras estaba sola, otro auto llegó al otro lado de la única bomba justo cuando empezaba a llenar el tanque. Por todo lo que había leído antes en Let's Not Meet, ya tenía una sensación muy extraña. Y decidí mantenerme alerta y quedarme afuera del auto, con la puerta del lado del conductor bien abierta. Hice eso para que mi amiga pudiera ver y escuchar todo lo que ocurría. Un hombre delgado, de unos 50 años y baja estatura, salió del auto y pagó en la bomba, permaneciendo junto a su coche mientras yo llenaba el tanque. Pero después de unos segundos rodeó la bomba y se movió alrededor de la puerta de mi coche. Para acercarse a centímetros de mí, le pedí si podía llenar el tanque. Por suerte, la pistola estaba bloqueada y la gasolina se bombeaba sola. Inmediatamente me coloqué entre la puerta abierta y el hombre. Me preparé para cerrar la puerta conmigo adentro o detrás de mí para proteger a mi amiga. Le dije claramente que estaba bien y que no, gracias. Me miró de arriba abajo con la comisura de los labios levantada y dijo: «Sabes, las chicas bonitas como tú no deberían estar aquí solas y definitivamente no deberías tener que hacer esto sola. Deja que un hombre te ayude, nena». Luego cubrió mi mano para tomar la bomba de gasolina que yo tenía. Quité mi mano de la suya y cerré la puerta del auto de golpe. Pensé que lo último que querría sería que él saltara a mi auto y se fuera con mi amigo. En el asiento del pasajero las alarmas se activaban. Mi actitud, típicamente demasiado educada, se volvió seria cuando recordé algo que había leído. Decía que era mejor estar segura y parecer grosera que ser educada y estar incómoda. Respondí: «Señor, aléjese, ¿puedo poner mi gasolina? Ya le dije que no, déjenos en paz». Él no se movió, solo levantó la barbilla y logró hacer contacto visual conmigo. Su labio inclinado ya no estaba. La miré fijamente y pensé que había puesto suficiente gasolina para que pudiéramos salir del lugar donde estábamos. Entonces establecí contacto visual, retiré la boquilla y la volví a colocar en la bomba, antes de subirme a mi auto e irme, antes de que él siquiera se moviera. Mientras conducíamos, eché un vistazo al retrovisor y vi que su auto ni siquiera estaba cargando gasolina. Supongo que solo pasaba y decidió ayudarme, aunque yo no era precisamente una damisela en apuros. Mi amiga tembló todo el regreso, diciendo que habría dejado que el hombre llenara el tanque por ella. Sin embargo, realmente estoy muy contenta de la confianza que adquirí gracias a esta experiencia. Eso me ayudó a mantenerme atenta y a reaccionar con suficiente seguridad para salir de esa situación tan absurda. Al hombre inquietante y supuestamente servicial de la gasolinera en medio de la ciudad fantasma de Georgia, espero que nunca volvamos a encontrarnos. Ayudaba a mi novio a mudarse de Wisconsin a Colorado. Yo salí de Wisconsin con algunas de sus cosas y él llevaba el resto en su auto, por eso íbamos separados. En algún lugar en medio de Nebraska, al final del día, descubrimos que su auto tenía problemas y que necesitaba ser reparado. Antes de continuar el viaje a Colorado, decidimos quedarnos en el motel por la noche y buscar un lugar para reparar el auto en la mañana. Llevamos el auto al taller y pudieron repararlo antes de que terminara el día. El taller llamó a mi novio para decirle que podía ir a recoger el auto, así que lo llevé hasta allá. Al llegar a la tienda, noté que olvidé mi teléfono en el motel. No estaba muy preocupada, porque aunque no conocía muy bien la zona, pensé que podía seguir a mi novio que regresaría al motel por la noche. Vi a mi novio salir de la tienda en su coche y luego otros autos lo siguieron. Qué bueno que le perdí la pista. Decidí buscar el camino al motel solo, confiando en mi memoria. Era prácticamente todo derecho por la carretera principal hasta que ves el letrero del motel al lado izquierdo. Seguí conduciendo por la carretera principal hasta que me di cuenta de que ni siquiera había visto el letrero del motel. Estaba perdida y empecé a entrar en pánico, porque ni siquiera tenía teléfono y no tenía idea de cómo regresar al motel. Noté que una SUV grande seguía mi coche y tras unos 5 minutos se colocó en el carril a mi izquierda. Detenida en el semáforo, noté que el hombre en la SUV blanca me señalaba para bajar la ventana. Confundida y sin saber realmente cómo reaccionar, la bajé. «Oye, ¿qué estás haciendo?», me dijo. Le respondí, nada en absoluto, sin saber realmente por qué me hacía esa pregunta. «¿Por qué no te estacionas y hablas conmigo un momento?». Al oír eso negué y subí la ventana rápidamente. Lo último que quería era quedarme atrapada en esta ciudad con un extraño raro que me seguía.
El semáforo se puso en verde y vi el auto de mi novio detenerse detrás del mío. Me estacioné en el estacionamiento más cercano y mi novio me siguió. Afortunadamente, la SUV no estaba por ningún lado. Me dijo que intentó alcanzarme y encontrar mi auto después de que no me vio en el motel. Esa noche, él manejó para regresar por mi auto al día siguiente. Gracias a Dios, mi novio me encontró en el momento justo. Realmente no sé qué habría pasado esa noche si no me hubiera encontrado. ¿Y si el hombre en la camioneta no me hubiera seguido?